Mientras media España comienza con las compras navideñas por el Black Friday que se celebra hoy, Pedro Sánchez encara su particular Viernes Negro. José Luis Ábalos y Koldo García ya están en prisión. Es tan solo la punta del iceberg, de un iceberg del que cada vez vamos conociendo más. Corrupción, tramas, mordidas, amaños, hermanos, mujer, amigos, compañeros, manos derechas, también izquierdas. Lo que está claro es que ahora mismo nadie pondría la mano en el fuego por Pedro Sánchez. Y es que 3 de los 4 integrantes del famoso Peugeot ya han entrado en prisión y lo que es peor, sigue negando cualquier enlace directo que le relacione con esta trama. Sánchez debería ser ese cuarto pasajero que o bien va con los cascos escuchando música o es el primero en dormirse en cualquier viaje, por corto que sea. Pero cada vez cuesta más creer a un presidente que ha hecho de su mentira su forma de vivir, o mejor aún, de sobrevivir. Pero volviendo a los 2 nuevos inquilinos de Soto del Real, José Luis Ábalos pasará a la historia por ser el primer diputado en activo en entrar en prisión. No solo ha permitido que el barro le llegue hasta el cuello, sino que ha permitido embarrar, y de qué manera, al Congreso de los Diputados. Pero no estará solo, Koldo García le acompañará en este periplo penitenciario. Los que en su día fueron ministro y asesor de confianza ahora son 2 presos más. Duele pensar que en España apenas nos sorprende ver a un diputado entrar en prisión, otra más de Pedro Sánchez y los suyos, pero lejos de nuestras fronteras, la prensa mundial se lleva las manos a la cabeza. Hablan de un nuevo revés judicial al actual gobierno y de estancamiento en el Parlamento. De nuevo, la imagen de España pisoteada y manchada al antojo de un Sánchez al que, si aún le quedaba algo de sueño para dormir por las noches, el propio Ábalos está dispuesto a hacer su insomnio. Tan solo ha tirado ligeramente de la manta y la primera en aparecer ha sido Begoña Gómez. Será difícil, por no decir imposible, que José Luis Ábalos y Koldo García vuelvan a casa por Navidad, pero la suerte vuelve a sonreír a un Pedro Sánchez que hoy puede aprovechar las ofertas y comprar los regalos para 2 viejos amigos con los que en su día compartía confidencias y que ahora comparten celda. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos. Viernes 28 de noviembre, miramos el Santoral, Santa Teodora y Santa Catalina Labouré. Por delante 2 horas de programa que, como no podía ser de otra manera, hoy nos vamos a centrar sobre todo en esa primera noche en prisión de Ábalos y de Koldo García. Veremos a ver cómo se ha transcurrido estas primeras horas en Soto del Real. Ya les adelanto que Koldo García ha salido para declarar en la Audiencia Nacional, aunque se ha negado, se ha cogido ese derecho a no declarar. También muy pendientes y muy presentes en Valencia, porque ayer Pérez Llorca fue investido como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, y muchos más asuntos que tenemos sobre la mesa. Pero para no perder más tiempo, comenzamos como siempre saludando a las personas que me acompañan hoy aquí, y como no podía ser de otra manera, pues no me falla Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días, pues muy bien. Mira, yo ayer dije que para mí era el día D y hoy sería el día D más 1. A ver, me gustaría distinguir entre socialismo y sanchismo, lo cual no quiere decir que si tuviera que criticar al socialismo no lo pondría a caer de un burro, pero eso es un tema distinto, porque para mí socialismo es priorizar la igualdad sobre la libertad, y eso siempre acaba en dictadura, pero el sanchismo es priorizar la desigualdad, es decir, Pedro Sánchez es uno y el resto somos miserables todos y miseria, desde el segundo de a bordo hasta el último. Y ahora voy a pasar a la historia. 2016, Rajoy se presenta a la investidura y el PSOE decide votar abstención, o sea, abstenerse para que en segunda vuelta Rajoy sea investido presidente de gobierno y no tuviéramos que ir, creo que serían las terceras elecciones para sacar el mismo resultado. Todo el PSOE, 60 y pico, votaron lo que tocaba, que era abstención, menos 15. 15 diputados del PSOE no votaron abstención, sino que votaron no, es decir, se saltaron las consignas de grupo. Entre esos 15 no estaba Pedro Sánchez porque había dimitido entre la primera y segunda votación para no saltarse eso, pero estaba gente que igual os suena: Meritxell Batet, después fue presidenta del Congreso, estaba Margarita Robles, ha sido ministra con Pedro Sánchez de por vida, Zaida Cantera, que fue portavoz y ahora sigue siendo portavoz de Defensa, creo, y habla más que... y O'Donnell Lorza, bicho peculiar donde los haya, que era alcalde de San Sebastián y que al final acabó cabreado con el PSOE, pero por motivos, creo, distintos que no vienen al caso. A esa gente que habló de razones de conciencia para votar que no, y aduciendo al 67.2 de la Constitución,
no le pasó nada. El PSOE no le sancionó en absoluto. Lo digo porque si ahora hay algún diputado del PSOE que no está de acuerdo con lo que hace Pedro Sánchez y todo ese tipo de cosas, que no se escude en que tiene que votar con el grupo, porque hay un precedente de gente muy importante, justo de los sanchistas, que eso lo saltaron y no pasó nada porque alegaron razones de conciencia. Mucha más razón de conciencia sería no seguir apoyando a un mangarranas que está como está, que se ha cargado todas las leyes, que se salta todo y que además tiene todos en la cárcel. Pues vosotros sabréis, pero después no lloréis porque sois tan culpables como él. Miguel Ángel Gómez, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, bien hallados. Y Julián Victoria, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Me adelantabas, que querías hacer un apunte. Sí, se ha dicho aquí que nadie pone la mano en el fuego por el Ceausescu español, por el aranero Sánchez. Yo discrepo. Porque esa gente pone la mano en el fuego porque no pasa nada. Tiene la mano chamuscada por decir que personas que están imputadas eran honorables. Pues tan honorables son los dos que están en la cárcel y uno que de momento ha salido de ella, como el señor Sánchez. Exactamente igual de honorables. Que cada uno valore esa honorabilidad. Y esos no han sido condenados ninguno. Porque el fiscal general del Estado sí ha sido condenado y le están aplaudiendo en público. Sí. Esos son los demócratas que tenemos en este país. Están aplaudiendo en público, con lo cual quiere decir que están al lado del delito, públicamente. Pues vaya futuro o vaya presente tienen, ¿no? Julián, solo como titular, nos adentraremos más adelante en el programa en la Comunidad Valenciana. Desde Vox, contentos con Pérez Llorca como presidente de la Generalitat. ¿Se llegaron a esos acuerdos que ha hecho posible esta investidura? Bueno, ni contentos ni descontentos, estamos vigilantes, porque el Partido Popular, todos sabemos que no es un partido fiable, no es un socio ni mucho menos, ha traicionado muchos de los acuerdos que hemos firmado antaño y que teníamos vigentes, cuando o Feijóo lo ha ordenado o se lo han ordenado desde Bruselas. Entonces, como el Partido Popular, evidentemente no te puedes fiar, lo que escribes es papel mojado y, por supuesto, no vamos a pactar cosas a puerta cerrada, lo que hemos hecho es, salga usted, diga cuál es su programa y si nos convence, entonces apoyaremos la investidura. Con lo cual, como titular rápido, no hemos firmado ni un pacto de investidura ni un acuerdo de gobierno. Lo que hemos es permitido que este señor sea presidente y veremos si cumple a lo que se comprometió. En los próximos minutos nos desarrollas todo ese acuerdo y vamos a comenzar el programa con dos apuntes, porque hoy, por desgracia, volvíamos a amanecer con un incendio. En este caso ha sido en Barcelona, en el municipio de Caldes de Montviu. 3 heridos graves, como decíamos, en un incendio de una industria que se ha decretado en torno a las 7 y 12 de la mañana. El origen podría estar en una explosión. Hasta 18 dotaciones de bomberos han acercado hasta allí para intentar sofocar ese incendio, que, como ven, la columna de humo, bueno, pues se podía ver desde varios kilómetros, y la noticia está en esos 3 heridos que continúan graves. A lo largo del programa iremos informando y actualizando esta noticia. Y otro apunte más que tiene que ver con sanidad, y es que España entra en fase de epidemia por la gripe. El virus ha llegado antes de lo habitual y los análisis genéticos revelan que es distinto al que circuló en inviernos anteriores, por lo que encontrarán una población menos inmunizada. En las últimas semanas se ha alcanzado, ojo, de los 112 casos de gripe por cada 100.000 habitantes, actualmente se han llegado, a esos 112 casos por cada 100.000 habitantes, cuando el año pasado, por estas mismas fechas, se situaban en 12 casos por cada 100.000 habitantes. Como consecuencia, el Ministerio de Sanidad ha convocado de manera extraordinaria al Consejo Interterritorial del Sistema de Salud por el aumento de gripe, que se reunirá a partir de las 12 del mediodía con el resto de comunidades autónomas para intentar atajar, como decíamos, esta epidemia. Contra la gripe, Josep María Francas, sí que estás vacunado. Sí, y en el momento que me vacunaron, al día siguiente la pillé. O sea, la pillaste más suave. Claro, pero supongo que como me vacunaron de otra, pillé la otra. Bueno, claro, igual no eres un buen ejemplo. Entonces no sé cómo acabará esta. En general, a ver, yo de las vacunas no es que me fíe, es que creo que filosófica no, porque no tiene nada que ver. Biológicamente tienen todo el sentido del mundo. Otro asunto es que alguna cosa nos hayan intentado colocar como vacuna cuando no era una vacuna. Véase la del COVID, que se llama tomadura de pelo más bien, porque no era una vacuna, pero el resto de vacunas sí. Y entonces entiendo perfectamente que inocularte virus o bacteria mitigado siempre provoca que tus defensas estén al tanto para cuando viene el bicho grande te encuentres mejor preparado, lo cual no quiere decir que no lo sufras. Quiere decir que tienes posibilidades de sufrirlo mucho menos, y se suele dar esto así. Pero es la primera vez que me provoca la gripe directamente. Otros años te puede provocar un día
estar un poco mal, pero este año fueron 5 o 6, vamos. Creo que incluso un día fallé de venir aquí. ¿Uno o 2 días? 1 o 2 días por culpa de esta historia, ¿no? Imperdonable. ¿Verdad? Eso buscar Con la gripe. No era moco de pavo, porque claro, que esas cosas duran 7 días. Sí, entonces eres buen ejemplo de que, pese a estar vacunado, viene mucho más fuerte la gripe de este año y por eso... Sí, pero en mi caso no es que me ha venido la de este año, es que la vacuna me puso la gripe. O sea que el virus ¿cómo se llama esto? Inoculado, sí, ¿no? Tenía otro nombre. Atenuado. Atenuado, el virus atenuado no estaba tan atenuado para mí. Se debió encabronar al entrar en mi cuerpo. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esta conferencia que la ministra de Sanidad va a tener con el resto de comunidades autónomas para intentar, como decíamos, atajar, poner freno a esta gripe que viene más fuerte y que a estas fechas pues hay muchos más casos que los que había el pasado noviembre del 2024. Y ahora sí, decíamos que si en junio estábamos viviendo una de las imágenes históricas de este 2025, pues ayer se volvió a repetir porque pasadas las 6 de la tarde José Luis Ábalos y Koldo García ingresaban en la prisión de Soto del Real. Ya han pasado su primera noche en la misma celda y según fuentes penitenciarias estas primeras horas han transcurrido con total normalidad. En los próximos días serán trasladados al que será el módulo definitivo hasta que comience el juicio. Todo hace indicar que ese juicio podría producirse el próximo mes de marzo-abril, ya en primavera, pero hay que hacer un recalco, que es que esa prisión preventiva en la que tanto Ábalos como Koldo están actualmente tan solo puede durar 6 meses, es decir, que podrían durar en la cárcel hasta que comience el juicio, si ese juicio se da en los próximos 6 meses. Si no, pues habría que negociar de nuevo esa puesta en libertad. Nuestra compañera Gloria Sacristán nos da más detalles de, como decíamos, esa resolución, esa decisión que ayer el Tribunal Supremo tomó de mandar a prisión preventiva a José Luis Ábalos y a Koldo García. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, envía a prisión provisional comunicada y sin fianza a José Luis Ábalos y a Koldo García. El magistrado aprecia en ellos alto riesgo de fuga. Ese es el motivo principal por el que Leopoldo Puente ha enviado a ambos a Soto del Real, también para garantizar la presencia de ambos en el juicio. Ellos se han defendido tras la petición del magistrado. Aseguran que no tienen dinero, que tienen arraigo familiar y que si no se han fugado antes, no lo van a hacer ahora. Según el magistrado, existen bastantes indicios de que los acusados cometieron los delitos por los que se les acusa: integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Sin embargo, ha sido el alto riesgo de fuga lo que ha llevado a Leopoldo Puente a tomar esta decisión, que también reclamaba anticorrupción. El magistrado es contundente. Destaca que hay suficientes evidencias de que el exministro de Transportes y su exasesor disponen de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga, y que además cuentan con contactos internacionales más que evidentes. Y todo ello por la gravedad de las penas reclamadas. Para José Luis Ábalos, el fiscal pide 24 años de prisión. Para Koldo García, el Ministerio Público solicita 19 años y medio de cárcel por la compraventa fraudulenta de material sanitario durante la pandemia. Lo cierto es que Ábalos ni siquiera su condición de diputado ha logrado salvarle de la cárcel, algo que él mismo ya sabía. Ha entrado al Supremo cargado con una mochila, igual que su exasesor Koldo García, y sin embargo su salida ha sido muy distinta. El exministro de Transportes se convierte así en el segundo exsecretario de Organización del PSOE que ingresa en la cárcel acusado de corrupción después de Santos Cerdán. Bueno, una noticia que no nos pilla del todo por sorpresa, porque aquí ya en directo ayer comentábamos que ese adelanto por parte del Tribunal Supremo de citarles a esa nueva Vistilla bien podría ser para mandarles a esa prisión preventiva. Julián. Sí, bueno, yo creo que está claro que el PSOE debe dejar de llamarse PSOE y se tiene que empezar a llamar PSOTO del Real, ¿no? Porque ya empiezan a desfilar todos por ahí y lo tienen como su casa. A mí hay una cosa que sí que me preocupa y es la seguridad de José Luis Ábalos en la cárcel, porque como sabemos que el Partido Socialista actúa como una mafia, a ver si no le va a pasar algo a Ábalos en prisión ahora que empieza a tirar de la manta. Recordemos que justo antes de entrar dijo: si queréis coger a Begoña Gómez, preguntad por Air Europa.
Lo de Sánchez con Otegi, tengo testigos de que es verdad. A ver si no está tocando los hilos que pongan en riesgo su vida incluso. Con lo cual, creo que Ábalos tiene muchísimo que decir, tiene muchísimo que cantar y se vienen curvas. Ahora vamos a ver algunas de esas pinceladas porque sí que ha empezado a tirar de Samantha. Miguel Ángel. Bien, pues tenemos a 2 miembros del partido sanchista, de la banda sanchista, en la cárcel. Es el principio. Seguramente con las investigaciones que está habiendo, con el tema de las investigaciones de los pagos en efectivo, con las investigaciones que se están abriendo de los otros temas que están en los juzgados, pues seguramente llegaremos a esa X que siempre hay en todas las tramas y que evidentemente todavía no ha entrado en la cárcel. Josep María Francas. Depende de... Hay mucho de tema detrás de aquí y yo voy un poco perdido, pero hoy hay una cosa que me ha desconcertado bastante, aunque me aparte un poco del tema, que es que esta mañana nuestro amigo Koldo no ha declarado nada en el juzgado. Eso es. Y eso es un poco chocante, porque hasta ahora daba toda la sensación de que ambos dos, previo a que durmieran juntos, cosa que ha ocurrido esta noche, previo a eso, empezaban a lanzar mensajes y parecía que eran mensajes, diríamos, hacia la judicatura, diciendo, puedo hablar, échame un cable. Si hoy no ha declarado, me da la sensación de que los mensajes van más dirigidos a Pedro Sánchez, diciendo, sigo callado, he soltado alguna prenda, pero haz algo porque así seguiré callado. Con lo cual, a partir de ahí tengo mis dudas. Solo hay una cosa que me parece que es interesante destacar. En teoría hoy, Koldo iba a declarar fundamentalmente contra el exministro, el ministro canario. Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres. Si os acordáis, ayer se publicó una entrevista con Inda que cuando le pregunta por quién pone la mano en el fuego, cuando habla de Ángel Víctor Torres, dice que sí la pone por Ángel Víctor Torres. Y dices, ¿cómo se entiende eso? Y si os acordáis, hay unas grabaciones donde, si no recuerdo mal, Koldo le pide un favor a Ángel Víctor Torres se lo da, y Koldo, con un taco o una frase un poco vasta y vulgar, dice que de por vida lo que haga falta por ti, más o menos. Entonces, si juntamos todo eso, igual se explica lo que ha pasado esta mañana cuando se trataba de pringar a Ángel Víctor Torres, y no tendría más trascendencia que eso. Pero es una duda. Pero hay un factor, yo pienso que están equivocados en la línea de defensa. Cuando ellos han querido hablar de este tema de las mascarillas ya era demasiado tarde. Es evidente que la Fiscalía, a todo el mundo que colabora, le va a dar un beneficio, porque es lo que se busca con la colaboración. Pero cuando ya se están en la fase de abrir juicio oral, las colaboraciones ya no son efectivas para reducir la petición de penas. Y luego, evidentemente, en el fallo para las penas que se les imponga, si es que se les tiene que imponer alguna. Con lo cual, para el tema de mascarillas, ya no sirve que hablen ni de las mascarillas, ni mucho menos de otros asuntos, porque otros asuntos no pueden influir en la sentencia de las mascarillas. Yo pienso que se han equivocado en ese aspecto. No, van tarde. Han llegado tarde. Claro, pero ahora lo que tienen que buscar son otros casos que tienen abiertos, en los que también van a estar implicados, para lograr que por lo menos las penas que van a pedir por lo de las mascarillas no se suben a las penas que sí se pueden sumar en el caso de otros temas, y que esos años que les pidan pues no se les acumulen. Pero si ellos, porque la Fiscalía que actúa es la misma, ¿no? Es anticorrupción en casi todas. En casi todas, sí, sí. Entonces, si ellos alertaran al fiscal jefe anticorrupción de que, aunque vayan tarde, pueden empezar a declarar no de lo que ya se sabe, ni de lo que ya está en pleito o en prepleito, sino de lo que no está, es decir, de subir para arriba, me da la sensación de que la capacidad de un fiscal de rectificar es generosa. ¿No puede rectificar? No, vamos a ver. El fiscal ya ha pedido unas penas por esto. Pero no en el juicio. Pero luego tiene que llegar a juicio. Pero en el juicio tú no puedes alterar tu petición de penas si se demuestra que lo que tú has planteado para pedir esas penas se mantiene. Tú puedes, en función de la declaración, decir las pruebas, bueno, parte de lo que yo pensaba, por lo que yo le acusaba a esta persona, no se ha producido. Pero si existen, tú tienes que mantener las penas. La Fiscalía tiene que ser coherente. Quien no tiene que ser coherente es la acusación particular. Ellos sí pueden variar, pero la Fiscalía tiene que ser coherente. Sí, pero eso por sí, ejemplo, lo que sí le puede servir es para los otros juicios que haya. Pero en el juicio del procés,
en el juicio del procés, que sepa yo, la Fiscalía fue tan coherente como que enfundó casi todo y se quedó con otra cosa. ¿Y qué tuvo que Hombre, hacer? la excusa es muy fácil según lo que ha salido aquí, pero Claro, esto y nada es lo mismo. Pero porque, O sea, que- porque lo que se basó para decir incluso que era rebelión en su momento, se lo echaron abajo en el juicio. Y aquí no va a Sí, suceder. bueno, se lo echaron porque dejó que se lo echaran. Bueno, porque Porque alguien le porque dijo de quién que te depende lo la echen. Fiscalía, ¿no? Claro, por eso digo... De todos modos, Miguel Ángel, antes has dicho, ahí sí que tengo que discrepar contigo, me vas a permitir. Hace bien. Antes has dicho que han entrado en prisión 2 miembros del partido sanchista. Yo creo que es un error circunscribir esto a Sánchez y, por tanto, intentar blanquear, no digo que estés haciendo, pero blanquear por omisión al Partido Socialista. El Partido Socialista en sí mismo es una banda criminal. Todos ellos, en todas sus formas, llevan 50 años haciendo lo mismo. Ahora son dos que eran amigos de Sánchez, pero es que no hay un Partido Socialista bueno. Y precisamente el Partido Popular quiere intentar blanquear que existe un Partido Socialista bueno para en un futuro, cuando descabecen a la bestia, poder pactar con ellos y sentirse libres. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que el Partido Popular, a la vez que convoca manifestaciones contra el gobierno, una manifestación que realmente es una concentración de banderitas europeas, DJ, y luego nos tomamos el aperitivo. Y una semana después, Feijóo y Paje van a dar una conferencia juntos sobre las ideas comunes y la no sé qué juergas han inventado. Que no, que el Partido Socialista es un partido malo, criminal, del principio al fin, desde que empezó hasta ahora. No son dos tíos que pertenecen a Sánchez de una cosa aislada del Partido Socialista. No puedo claudicar en esto. Yo acepto, bueno, Yo no, ya que... Por alusiones, Miguel por Ángel. alusiones. Sí, por Vamos a ver, alusiones, yo pero- no estoy defendiendo al Partido Socialista. Yo digo que ahora mismo lo que hay en el gobierno y lo que hay en las Cortes no es el Partido Socialista de siempre. Eso no quiere decir ¿Cuál es el de siempre? que eso no quiere decir que el Partido Socialista de siempre, el que nació con la UGT, con Iglesias, Iglesias el viejo, no el bueno, el viejo. Ahora tenemos Iglesias que es el joven. Había un bueno. No, es que antes decían Iglesias el bueno y Iglesias el malo. No, para mí es Iglesias el viejo y Iglesias el nuevo. O sea, para que veas que no estoy precisamente del lado del Partido Socialista, aunque yo pueda reconocer que hay en todos los partidos cosas buenas y cosas malas. Yo no voy a defender al Partido Socialista, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora. Ahora bien, digo, que en las circunstancias en las que estamos ahora, en las que estamos, yo lo he dicho aquí y lo he puesto por escrito, en una dictadura vigilada. Dictadura. Yo una vez que no planteo, no, estamos en una dictadura. Yo acabo de llamar al aranero Sánchez el Ceausescu español, eso es una dictadura. Lo que se está produciendo ahora no es el Partido Socialista clásico, es un paso más. Un paso más que seguramente si no hubiese sido dentro del Partido Socialista no se hubiese podido producir, pero es un paso más. Y es un paso más que ha superado incluso al comunismo que se había desarrollado en España. Ha juntado todo, no sé si lo malo, lo ultraizquierdoso, y lo ha sumado a una pura dictadura, y eso es lo que tenemos ahora. Y a eso hay que definirlo como partido sanchista. Que el Partido Socialista de donde ha nacido y en el que se apoya sea pues reprobable, criticable, lo que sea. Yo eso no estoy diciendo que no sea así. Lo que sí digo es que la estructura que tenemos ahora mismo de poder legislativo, iba a decir judicial porque el ministro de Justicia está ahí metido, y ejecutivo, es una estructura diferente de la que hemos vivido en los años de historia. ¿La que hemos vivido cuándo? Porque desde la creación del Partido desde la Socialista creación ahora. No es lo mismo lo que tenemos ahora mismo de lo que hemos tenido. Claro que es lo mismo. No, bueno, claro que es lo yo Miguel Ángel. Tenemos un discrepo. Partido Socialista que tiene en su haber un golpe de Estado y el asesinato del líder de la oposición. No, es el mismo partido de siempre. No. Solo han cambiado las caras, solo han cambiado los cromos. Yo- Son los mismos criminales de antes. Bueno, Porque el socialismo es así. Pues yo discrepo de eso. Yo no estoy hablando del Partido Socialista del año 34, de 1934. Estoy hablando del Partido Socialista que se ha desarrollado desde la Constitución. Esto no lo habíamos vivido, ¿no? El de Felipe González que dijo, cuando terminemos pero- con lo que pero- queremos hacer a España no le va a reconocer ni su puta madre. No ¿A ese Partido Socialista nos referimos? eso- Igual, es que eso- todavía no entiendo cuál es el Partido Eso Socialista bueno. no fue Felipe González, ni la fue frase, Alfonso Guerra. ni la Alfonso frase Guerra. fue Lo mismo. esta. Lo de puta madre no lo dijo. ¿Cómo fue? Ni la madre que lo parió. Ah, bueno, perfecto. Es un poco distinto. Perfecto. Pero en fin, ¿A yo cuál nos estamos refiriendo? quería aprovechar lo que has dicho, porque yo he empezado hoy en la entrada diciendo socialismo o sanchismo, con lo cual noto o hago una diferencia sutil. A ver, yo que el Partido Socialista ha cambiado muy poco, no tengo ninguna duda, porque ahora mismo Pedro Sánchez no es peor que Largo Caballero.
por poner un ejemplo. Y Largo Caballero es al inicio. Sin duda. Lo que no acepto nunca es que el llamado paquete, es decir, todos los socialistas son malos, asesinos, eso no lo acepto, de ninguna manera. Ni todos los socialistas son malos, ni todos los comunistas son hijos de perra, ni todos los de derecha son santos. El Partido Socialista siempre ha sido malo, que haya gente buena es otra cosa, pero el partido como estructura es un partido malo. Es que eso creo que es muy importante matizar, que una cosa son las estructuras y otra cosa son las personas. Claro, y en las personas hay buenos y malos, desgraciadamente, en todos lados. Y no olvidemos que corrupción óptima, pésima. Es decir, cuando los que tú consideres buenos se corrompan, será mucho peor que la corrupción de los que consideras malos. Eso es. Y por tanto, como no estamos hablando de personas, sino del Partido Socialista, no hay un partido bueno. Es imposible. No, pero ha existido. No ha existido. Es que no ha existido. Es la gran falacia de nuestro tiempo. El Partido Socialista Institucional de Felipe González. Está poniendo palabras que nosotros no hemos dicho. Yo veo que aquí nadie ha dicho el Partido Socialista es un partido bueno. ¿Cómo lo ha estropeado el Partido Sanchista? No. Yo estoy diciendo que el Partido Sanchista ha dado un paso más que no habíamos conocido desde el tiempo de la Constitución, del año 78. Yo no digo que del 78 aquí había que llevar a un altar a los socialistas, porque muchos de ellos, en mi opinión, tenían que haber ido también a la cárcel, punto. Pero en lo que tenemos, desde que ha llegado este buen señor a la Moncloa, sobrepasa todo lo que podíamos pensar, incluso los pesimistas como yo. Nadie se podía creer hace 5 años que podíamos estar en una situación de pura dictadura como estamos ahora. Nadie. Y teóricamente algún socialista tampoco podría o debería aceptar eso. Eso es evidente. Aunque yo cuando he empezado he dicho que el socialismo quiere decir filosóficamente, y ahí sí que entro filosóficamente, en priorizar la igualdad sobre la libertad. Y eso siempre acaba en dictadura. Porque la única manera de priorizar la igualdad ante todos es que obligues a que el diferente le pegues una patada directamente. En cambio, cuando priorizas la libertad, lo que puedes llegar es al caos, pero no a la dictadura. Puede ser la anarquía, pero no a la dictadura. Entonces, como el socialismo tiene ese problema filosófico, pues es imposible que funcione en ningún sitio. O sea, es contradictorio en sí mismo. Una democracia socialista. Avanzando, vamos a seguir con José Luis Ábalos, porque antes de entrar en prisión concedía una entrevista al periódico OK Diario y señalaba directamente a Sánchez de haberle filtrado esa supuesta investigación que Fiscalía estaba llevando a cabo contra Koldo García. Así lo decía. Pues al final de la conversación simplemente me advirtió de esto. ¿Qué le dijo textualmente el presidente del Gobierno? Pues me dijo que estaban investigando, que la Fiscalía estaba investigando a Koldo. Y también, justo antes de entrar en prisión, concedió otra entrevista, en este caso al diario El Mundo. En esta ocasión, su foco se centraba en la mujer del presidente, ya que dice que Begoña Gómez pues estuvo muy implicada en ese rescate de Air Europa. Ayer, sobre la mesa, aquí ya poníamos esa posibilidad que durante la entrevista que hizo OK Diario a Koldo García también estaba José Luis Ábalos. ¿Lo introducías tú? Sí, pero parece que no. Esta mañana Inda ha negado que estuvieran en la misma sala los dos. Ha dicho que no. Es más, no sé por qué ha dicho que fueron días distintos. La entrevista, que fue el mismo sitio, pero en días distintos. Eso es lo que ha dicho Inda. Yo ahora el día anterior, hoy al revés. Lo que sí que no, ahora no recuerdo cuál, pero una de las dos entrevistas creo que estaba condicionada a si entraba en la cárcel o no, la publicación. Me suena que eso también lo he oído yo esta mañana. No sé si era la de OK Diario o la del Mundo o lo que fuera. Pero que estaba está condicionada. Claro que la del Mundo saltó, en cuanto se supo la noticia de que entraba en prisión, saltó ayer mismo por la tarde. Pues una de las dos, él la condiciona, y que también esas entrevistas no duraron 1 hora y pico, duraron, al menos la de Koldo, fue larguísima, y supongo que tendremos diversas entregas. La cosa esta de la Fiscalía se llama filtración. Y tiene que ver con exactamente por lo que ha sido condenado el fiscal general del Estado. Esa revelación de secretos. Es decir, que le están diciendo que Pedro Sánchez cometió un delito. Y se supone que la Fiscalía tiene que actuar de oficio en estos casos, a no ser que alguien se despierte, normalmente a manos limpias, porque otros se despiertan muy poco, el que ponga eso en manos de la justicia. Pero es que ¿Es lo de que mintió en sede parlamentaria? No, lo que metió en sede parlamentaria lo hace cada día. No, es que Vox, eso es un delito igual, pero... Claro, es que Vox ha presentado una querella por mentir en sede parlamentaria. El hecho de la filtración.
O sea, que Pedro Sánchez le diga a Koldo que la Fiscalía está investigando una cosa que está bajo secreto, pues ya se ve que ahí alguien ha metido la pata fuera. De la misma manera que el pitufeo que ayer explicó Koldo García, que se había hecho en las primarias, eso también es delictivo, con lo cual se supone que o la Fiscalía va a actuar de oficio, no es que esté de broma, es que no va a pasar, o sea, no, era ironía, o que alguien lo leve, no a la Fiscalía, sino a juzgado de guardia, porque si lo eleva a la Fiscalía le saldrán percebes. El primer problema es que en ese proceso, el primero que ha incumplido, fuese quien fuese, ha cometido un delito, es el fiscal que se lo hizo conocer a Sánchez, que tenía que actuar la Fiscalía sobre sí mismo, quien fuera, ¿no? Claro, del fiscal a Pedro Sánchez o al gobierno, uno. Y luego como presidente de gobierno también ha delinquido, porque si conoce eso en función de su cargo, también debía de haber guardado el secreto. Pero bueno, si yo llevo diciendo del tiempo que me habéis invitado aquí, que en este país sí hemos tenido incluso, curiosamente, resoluciones del Tribunal Constitucional diciendo que 2 reales decretos ley eran inconstitucionales y no se nos ha pedido ni perdón, ¿qué podemos esperar de esta gente? Absolutamente nada. Y quien también ha hablado para el mismo periódico, para OK Diario, ha sido de nuevo Koldo García, que sigue pues defendiendo su inocencia y dice que demostrará con todas sus fuerzas pues que el resto del mundo está equivocado. Con serenidad, con calma, y vamos a ver si nos podemos adaptar a toda esta situación nueva para que todo salga correctamente. Intentaré demostrar con todas mis fuerzas de que se están equivocando en caso de que me metan en prisión. Creo que he demostrado que mi vida aquí es de lo más normal y que no hay ningún riesgo con mi persona. Tampoco hay ningún riesgo con la del señor Ábalos. Estoy convencido de ello. Pues convencido de esa inocencia, parece que ayer en el Tribunal Supremo y esa Fiscalía Anticorrupción no opinaban lo mismo. Miguel Ángel. Vamos a ver, estamos teniendo una película exactamente igual que si estuviésemos viendo una película de la mafia. El comportamiento es exactamente el mismo que podemos encontrar pues, cuando empezaron las detenciones en Italia de todos los mafiosos. Teníamos unos grupos, no, yo soy inocente, yo no he hecho nada, habían vivido durante casi 50 años en una impunidad, como han vivido una impunidad los políticos de este país, mucho más de 50 años, pero los últimos 50 años es evidente. Yo el otro día también lo comenté, una de las cosas que puede jugar ahora en favor de la justicia es eso, precisamente que han vivido en impunidad, y al vivir en impunidad se vuelven pues más descuidados. Y por eso pueden hallarse muchas más pruebas de las que se podría encontrar en el caso de que alguien tuviese cuidado, que igual nos pillan, ¿no? Pues eso ha desaparecido, porque ya digo, es que estaban convencidísimos de que ellos estaban por encima, y porque seguramente lo han estado mucho tiempo, por encima de la ley, y que ellos no eran iguales ante la ley como podemos ser cualquier ciudadano. Yo confío que todo el mundo que ha pensado eso y todo el mundo que ha hecho cosas que no debía hacer, y creo que por desgracia son demasiados, acaben bajo el imperio de la ley y si es necesario pues que ampliemos las cárceles. Sí, a mí me pasa una cosa que no sé si es buena o mala. La tendré que reflexionar no sé cuándo sea, igual en Navidad, que es un momento bueno para pensar. Pero tanto Koldo como Ábalos les veo que han hecho muchas maldades. Pero hay otro personaje que veo que es la maldad, que es distinto. De la misma manera que me alegra que estén en la cárcel, pues que estén esos dos no me alegra nada. Creo que les toca si han metido la pata, pero no me alegra nada. Pero hay otro personaje que me alegrará que esté. Es más, me dolería mucho que no estuviera, el mismo de la maldad. Y esa distinción no sé si es buena o mala, porque no me toca a mí juzgar a los demás. Pero así como normalmente no me gusta calificar a la gente, sino los comportamientos, en un caso concreto me cuesta mucho separarlo de los comportamientos, porque lo veo malo esférico. Es decir, que mires por donde lo mires, no le veo ninguna virtud. Tú piensas... Sabéis, supongo, de quién hablo. Sí, sí. Tú piensas en una película esta de mafiosos, ¿no? Y siempre hay el jefe que dice, hay que hacer esto, lo que sea, generalmente nada bueno, ¿no? Y siempre hay un personaje que dice, yo me encargo, jefe. Sí. Esos son Koldo y Ábalos, sí. E incluso Cerdán. Pero el que ha dicho hay que hacer algo, ese está por encima. No, sí, pero el matiz no es solamente que decida, sino que es que a esos dos les veo que algún comportamiento tienen bueno. Por ejemplo, a mí me chocó mucho la chica que ayer fue a la cárcel.
Eso indica que el trato de Ábalos con esa chica no es el que yo había pensado. Venga, no te me adelantes, vamos a ver. Primero unas imágenes y después vamos a ver Sí, pero esas. déjame sacar la conclusión ahora de esto. ¿Sí? Pero en cambio, al que estoy hablando de que es la maldad, no le veo comportamientos de esos. No creo que tenga comportamientos de esos. Sino que pienso que usa a todos y todas los que tiene alrededor como si fueran trapos. Sí, sí. Y por tanto, Kleenex. Y por tanto, cuando te has sonado o te has lavado el culete, lo tiras al boquete. Y en ese sentido creo que hay distinción. Esos señores Con de los los que usted me segundos, hablaba, sí. con los segundos no me importaría tomar un café, no me importaría nada, no sería lo que más desearía, pero no me importaría nada. Con el primero, ni por la misma acera. Pues vamos a ver esas imágenes porque José Luis Ábalos no lleva ni 24 horas en prisión y ya ha recibido al menos 2 visitas. Esa que está pidiendo es la de su abogado. Se producía a primera hora de esta mañana, bueno, una visita rutinaria como es habitual entre los presos y sus abogados, en los que bueno, intentarán comenzar a preparar esa defensa, intentarán preparar esa puesta en libertad lo antes posible. Pero otra de las visitas que quizá más ha llamado la atención y de la que hablaba Francas es esa que están viendo, y es que minutos antes de entrar en prisión se podía ver a Andrea de la Torre, la que fuera pareja de José Luis Ábalos hasta el pasado mes de marzo, salir de las instalaciones del Soto del Real. De la Torre abandonó el centro penitenciario tras haberse despedido del exministro, manteniendo un semblante bastante serio, y en esta ocasión no quiso hacer prácticamente ningún tipo de declaración a los medios de comunicación. Unas imágenes que, como bien decía Francas, sí que podrían poner en entredicho que esa mala relación que supuestamente José Luis Ábalos tendría contra las mujeres, tendría en este caso contra su expareja, la que fue su pareja. Parece que no se vieron, ¿eh? Hasta marzo. Que no se vieron. No le dejaron ver. No se lo permitieron. Simplemente le llevó cosas. Claro. Pero es muy Hay significativo. un día de visitas. Es muy significativo que le lleve cosas, porque si teoría las mujeres para Ábalos era lo que hemos oído, que parece que era, cuando te dice que le lleves algo, dices que vaya tú. Yo pienso que estamos equivocados en la relación de Ábalos con las mujeres. Vamos a ver. La actitud de Ábalos hacia las mujeres en general es deplorable. Pero las mujeres que han estado con Ábalos siempre han salido favorecidas de algún otro tema. Ha tenido un buen trato con esas mujeres. Tal vez a quien menos trato ha dado ha sido a una de sus mujeres, porque al fin de cuentas la abandonó o la engañaba, etcétera, etcétera. Pero ha sido generoso porque, bueno, cuando ha podido las ha ayudado, les ha conseguido trabajo. Eso hay que separarlo del comportamiento, entre comillas, eso machista. hace que no seas malo esférico, claro, efectivamente. sino que eres casi esférico. Quiere decir que, bueno, que las no personas que te hacen algo, pues tú eres generoso con ello. Pero eso también es demacioso. La familia es la familia. Es una virtud. Y a la familia se la trata bien. Eso no quiere decir que la familia sea la familia no es un defecto, es una virtud. No, pero eso no quiere decir que tú seas bueno. Quiere decir, no, yo con los míos me porto bien y tal, pero con los de fuera... Ya, pero yo sigo pensando que es una virtud, que además probablemente... Eso es que ver virtudes en la mafia, eso no estoy yo de acuerdo. Hombre, sí, porque el malo esférico son muy pocos. Son muy pocos. No hay nadie totalmente malo ni totalmente bueno. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria, pero antes una última noticia que acabamos de conocer, que es que el Partido Socialista habría pedido a la Audiencia Nacional que aclarase qué tipos de justificantes tiene que entregar. Ya saben que hace un par de días les solicitaban esos recibos, esas facturas comprendidas de los pagos en metálicos entre 2017 y 2024. Pues bien, el Partido Socialista habría remitido un informe en el que piden directamente a la Audiencia Nacional que se pronuncien, ya que consideran que de tener que presentar todos esos pagos realizados a dirigentes, trabajadores y simpatizantes sería demasiado excesivo, en palabras, en juicio del propio Partido Socialista. A las vueltas les seguimos ampliando toda esta información y hablamos de esa supuesta caja B del Partido Socialista. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Se sabe cuando se cuida hasta el más mínimo detalle. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges,
aciertas. Jamón Legado Ibérico, número 1 en España y en el mundo. El cristianismo en la historia. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Todo a partir del mes de octubre. Llama ya e infórmate. Cuando es Legado Ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Jamón Legado Ibérico, número 1 en España y en el mundo. Goles con Parrado. De lunes a viernes de 12 a 1 en Radio Libertad y suscríbete a su canal de YouTube para ver los programas completos. Emblemático jugador y capitán del Valencia. Fernando, Joan Gaspar, Yule, seleccionador, presidente Calderón, don Ramón. Estos goles, ya lo sabes, simplemente periodismo de etiqueta. Pura golosina deportiva. Olivarero. Hoy, en Recomendaciones del Toro, les presentamos Olivos Montemayor. Arrancan fincas de olivos de todos los tamaños y edades en toda España y Portugal. Trabajo limpio, rápido y eficaz. Es una empresa con más de 30 años de servicio, con personal y maquinaria altamente cualificada. Le arrancarán sus olivos y le dejarán la tierra lista para volver a plantar. Consultas preferentemente por WhatsApp al teléfono que ven en pantalla o visite su web www.olivosmontemayor.com. Es una recomendación del Toro Televisión. En plena naturaleza, a un paso de Madrid, te espera El Torreón, un lugar único con 7 terrazas y salones ideales para tus eventos y celebraciones. Descubre la mejor gastronomía ibérica y postres tradicionales en un entorno incomparable. Zona infantil, amplio parking y 40 años de experiencia a tu servicio. Haz tu reserva hoy mismo en El Torreón. Te esperamos. Una menos 20, seguimos aquí en directo en Dando Caña y nos ponemos serios porque a inicios de semana le comentábamos ese secuestro de más de 300 niños que se habían producido durante el fin de semana en una escuela católica en Nigeria. Para hablarnos de esta situación, de este tema en concreto, pero también de toda esa persecución a cristianos que se está llevando a cabo en un país como Nigeria, estamos con Bruno Navarro, experto en geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué hay? Una situación que llama mucho la atención, que preocupa. Hablábamos de más de 300 niños que habían sido secuestrados por unos vándalos que habían entrado en esa escuela, se los habían llevado. Hasta el momento sabíamos que 50 habían conseguido escapar. ¿Qué última hora tenemos? Porque es poca la información que podemos encontrar. Pues no hay mucha información nueva. Es la tónica habitual en esas zonas de Nigeria. Colegio, internado, que es lo más habitual en esas zonas. Ir al colegio todas las mañanas a pie desde tu poblado, desde tu aldea, no es viable, con lo cual es muy típico el internado. El colegio internado es de noche, 2 de la mañana, 20-30 hombres armados en motos y en pickups, en furgonetas pickups vacías, ahora veremos por qué, llegan, entran, toman el colegio, entran en las habitaciones, en los dormitorios y se llevan. Pues esto fue la noche del jueves al viernes, se llevan a 315 niños de 10 a 18 años. Era un colegio, era en teoría un internado mixto, no sabemos proporciones, sí sabemos que habría 12 profesores y que 50 alumnos efectivamente consiguieron escapar en los primeros momentos. Siempre se recomienda que cualquier intento de fuga ante un prisionero de guerra o en caso de secuestro sean los primeros momentos, es más fácil, la logística del enemigo todavía no está preparada, cuanto más te lleven dentro de su zona, más difícil lo vas a tener y estos chavales tuvieron esa suerte de poder ver la oportunidad y tomarlo. Pero aún quedan 265 aproximadamente presos. Es una zona de sabana y selva en el noroeste de Nigeria, por lo tanto es un lugar de fácil escape y de difícil búsqueda.
Es verdad que se han cerrado todas las escuelas de ese estado, el estado de Níger. Aquí hay que tener, lo digo porque es fácil confundirse, hay un país llamado Níger al norte, que forma parte del Sahel, aquí hablamos del África Negra, el país que queda justo al sur es Nigeria, que uno de los numerosos estados que conforman es un estado federal, y por lo tanto uno de los estados, lo que llamamos aquí regiones, autonomías, que conforman el país se llama Níger, entre otras cosas porque cruza el río Níger por esa zona, no tiene más. Pues el Estado del Níger ha declarado el cierre de todas las escuelas, el presidente del país ha declarado también la emergencia, pero es algo bastante difícil de que se vaya a conseguir nada militarmente en este momento, más que nada porque no hay una estructura ni una voluntad a lo largo de los años de hacer nada en esa zona. No se ha reivindicado el ataque, pero lo más probable, y es lo que todos los análisis apuntan, es que no hayan sido yihadistas, sino bandits. Y ojo que esto hay que matizarlo. No, son bandidos, pues ya no es una cuestión religiosa, no, sí lo es. Los bandits o bandidos empezaron en su día en el noroeste de Nigeria a vivir del robo de ganado, después pasaron a algo más económicamente positivo para ellos, que es el robo de personas, el secuestro. Secuestran para un autobús, secuestran a todo el mundo, entran en un poblado, se llevan gente, colegios, y como son mayoritariamente musulmanes, sus víctimas las centran no en los musulmanes como ellos, sino en los cristianos. Luego hay, evidentemente, un tema pecuniario de sacar dinero, es un modus vivendi criminal, pero paralelamente está imbuido de un barniz religioso que además le sirve de excusa para sus actividades. ¿Qué similitudes puede haber con otro de los secuestros que quizás sí que tuvo mucho más altavoz, que se produjo en el 2014 cuando secuestraron a 276 niñas? Pues muchos, pero alguna diferencia. Es ese famoso de Chibok, que es el primero que saltó a la fama. A partir de entonces todos vieron que era muy interesante hacerlo y han seguido haciéndolo. Todos los grupos que pululan por la región han seguido haciendo este tipo de secuestros de cristianos y secuestros escolares. Allí ocurrió lo mismo, ataque nocturno, un colegio internado, en este caso era solo de niñas, y no era un colegio cristiano, era laico, pero el pueblo donde se ubicaba ese colegio era un pueblo cristiano, por lo tanto la inmensa mayoría de esas 276 niñas eran cristianas. 11 años después, 80 de ellas siguen prisioneras, muy probablemente esclavizadas o casadas a la fuerza. Básicamente es lo mismo. Ahí la motivación era puramente yihadista, porque era el noreste del país, por lo tanto hablamos de los grupos yihadistas como Boko Haram, que era el caso, o el Estado Islámico. Mientras que en el noroeste, como son los bandits, y si estos chavales han sido secuestrados por bandidos, lo más probable es que pidan un rescate, reivindicado o no, pedirán un rescate a las familias o un rescate global y los irán soltando, o tenemos la suerte de verles a todos de vuelta a sus casas, porque el objetivo primordial y prioritariamente es sacar dinero, así que puede que tengan algo más de suerte. También es cierto que es una zona del país, una provincia que pega con Benín y muy cerquita de Mali, y por lo tanto los flujos de armas, pero también de yihadismo y de influencias y de otros grupos son numerosos. No sería de extrañar, y ocurre mucho en África con Al-Qaeda y el Estado Islámico, la compra-venta de algunos de esos niños cristianos a otras facciones más duras, incluso de otro país. El último informe de la UNICEF, el de 2024, señalaba directamente que tienen muy poca seguridad los colegios de estas zonas afectadas, que tan solo el 30% cuentan con un sistema apropiado para intentar detectar, para intentar frenar. ¿Por qué no se está invirtiendo más? ¿Qué está fallando para que estos colegios no adquieran más seguridad, no pongan tope, no pongan una medida adecuada para intentar evitar este tipo de secuestros? Lo primero es cuáles son las medidas que hablaba el informe de UNICEF y que solo tienen más o menos un tercio, poco más de un tercio de los colegios, no cristianos, en general los colegios que están en las zonas más afectadas en los 10 estados más afectados por el bandidaje, el terrorismo, el yihadismo, los pastores fulani, quien sea. Esa alerta temprana de la que hablan tiene dos patas. Una son las redes de aviso rápido y otra es los simulacros. Las redes de aviso rápido, ¿en qué consisten? Comités de seguridad en las comunidades y en las escuelas, teléfonos directos con la policía, redes de mensajería, como cuando aquí recibimos alguna vez alguna alerta, ¿no? Pues alertas por WhatsApp, por SMS, radios, equipos de radio, sirenas, protocolos, porque si no hay protocolos mal vamos, ¿no? Protocolos en las escuelas, en las comunidades para esconder o evacuar inmediatamente a los alumnos, y luego naturalmente simulacros. Si no se hacen simulacros, todo lo que hayas preparado seguro que no va a funcionar cuando llegue el día.
Esto es lo que se quiere extender al 100% de esas escuelas. Lo que pasa es que hay que hacerlo por orden, y el orden debería ser las escuelas cristianas, que son las principalmente amenazadas. No son las únicas, pero básicamente son las que se llevan la inmensa mayoría de los ataques. No bastaría con esto, aparte hay que poner vallados, sobre todo en las escuelas más vulnerables, y un vallado tiene puertas. Si esas puertas no son controladas por seguridad específica, por vigilantes, lo llaman los school officers, por policías dedicados exclusivamente a eso, mal vamos. La presencia militar y policial en esas zonas del país, en el noreste, en el este en general y en muchas partes del centro, es inexistente. Por lo tanto, tiene que haber patrullas, tiene que haber presencia fija en determinados puntos. Podemos entender, respondiendo a la pregunta que me hacías de por qué dinero, medios, tendrían que multiplicar el número de efectivos, crear cuerpos específicos de protección escolar y hacer patrullas y hacer presencia del Estado en aquellos lugares donde ha desaparecido casi totalmente o totalmente. Y luego tendría que haber unos protocolos que se aplican en otros lugares del país, que son los protocolos llamados de 90 segundos. Significa, en 90 segundos, la comisaría de policía o el cuartel militar que recibe la alerta de un avance de unos yihadistas hacia determinado objetivo o que ya están atacando un objetivo, tienen que empezar a salir las primeras unidades en 90 segundos. Imaginémonos el nivel de alerta que tiene que tener el personal que está de retén, de prevención. 90 segundos son 90 segundos, lo que me da tiempo a arrancar el coche y salir, por lo tanto tengo que estar preparado. Eso es costoso y el Estado no tiene, en principio, ninguna gana de hacerlo, especialmente si el que sufre es el cristiano, incluso cuando son presidentes y políticos cristianos, en muchas veces los que dirigen los destinos del país. ¿Cuál es la situación en Nigeria con respecto a los cristianos? ¿Por qué está habiendo esta persecución de cristianos en un país como Nigeria? ¿Y por qué no se está haciendo absolutamente nada? Y lo que es peor, el resto del mundo, salvo Donald Trump, que se pronunciaba hace unas semanas, el resto del mundo parece que está inmóvil. Sí, bueno, las quejas han venido principalmente del Papa, de las organizaciones cristianas, a nivel internacional me refiero, y de Trump, que ha sido el único que ha roto un poco ese silencio. En España ni el Gobierno ni los gobiernos autonómicos realmente se pronuncian de forma seria o básicamente no se pronuncian, y únicamente como partidos políticos, Vox y el PP en el Parlamento Europeo lo han hecho. De hecho, como grupos, aparte son los únicos grupos que han mencionado esto y que están luchando actualmente por esto, son patriotas, soberanistas, ECR y en menor medida el PPE, con lo cual, bueno, no es un silencio absoluto, hay que matizar y ver quién está guardando silencio porque le interesa. ¿Por qué es el silencio? Primero, hay algo humanamente lógico. Me preocupa más la enfermedad de mi hijo que la de 10 hijos en Sudáfrica. ¿Vale? Lo cercano siempre atrae más la atención del público, la atención de las personas, y esto es humano. Cuanto más lejos me pille, cuanto menos vea, menos me va a interesar, aunque moralmente sea dudosa esa actitud, pero es una actitud muy humana. Quitando eso, que podría explicar hasta cierto punto que haya más titulares de Ucrania y de Gaza que de lo que está ocurriendo en Nigeria, el hecho de que realmente no haya titulares ya nos da otras motivaciones. Una es la ideológica. El mundo progre y woke en el que vivimos y estamos estacionados, parece que permanentemente en Occidente, es incómodo mencionar la persecución de los cristianos. Meter el componente religioso en lo que pueda pasar en Nigeria, que es el principal, pues no gusta. El cristianismo como víctima y el islam como agresor no gusta. Así que es mejor hablar de bandidaje, de conflictos comunitarios, de peleas entre vecinos, o simplemente no hablarlo. Y la otra cuestión son los intereses. Nigeria es petróleo, es gas, es el cuarto proveedor de petróleo de España y el cuarto proveedor de gas de España. Con eso se explican muchas cosas. Nuestra balanza comercial está totalmente desequilibrada. Nuestra tasa de cobertura es el 8%, es decir, por cada $100 que le compramos a Nigeria, le vendemos 8. Entonces aquí se explican muchas cosas, y también porque es un enorme mercado, porque es un aliado en temas de migración y de terrorismo, y al final sale más barato esconderse, no hablar, mirar para otro lado y mantener la buena relación con Abuya, ¿no? con Nigeria. El único dignatario mundial que ha roto eso, independientemente de las consecuencias económicas que le pueda traer, desde luego ha sido Trump, que no solamente ha condenado y avisado, sino que incluso ha amenazado, como suele hacer él y nos tiene acostumbrados, con una intervención militar dura. Además,
apellidado como Dura. Pues esas serían las razones, un poco. Ante la otra pregunta que hacías un poco de qué es lo que pasa, por qué esa persecución a los cristianos, ¿no? Sería la otra parte. Hay que entender que hay un norte musulmán y un sur cristiano. En el norte musulmán hay una gran cantidad de cristianos, como estamos viendo, estos colegios son cristianos, no significa que sean solo ellos. Y se aplica en todo ese norte la Sharia, que es la ley islámica. En el este se aplica solo parcialmente, por eso actúan Boko Haram y el Estado Islámico para intentar que se aplique también en lo penal, no solo en lo civil. Pero en el oeste, donde ha sido este secuestro, se aplica la Sharia de forma íntegra. Y el Estado está desaparecido. Por eso, Boko Haram y el Estado Islámico actúan en el noreste, son la amenaza principal para los cristianos, y llegan hasta el centro. En el oeste actúan los bandidos, que como vemos tienen una motivación económica, pero muy basada en objetivos cristianos, por lo tanto también es una amenaza directa específicamente para los cristianos. Y luego en todo el centro del país, de este a oeste, lo que hay es una zona intermedia en la que los pastores fulani musulmanes, bien armados, arrasan las cosechas para pasar con sus ganados de los agricultores cristianos. Por lo tanto, todos estos, en medio de un Sahel desestabilizado, con tráfico de armas, con porosidad absoluta en las fronteras para que se muevan todo tipo de tráficos y movimientos yihadistas para huir, reconfigurarse y volver, etcétera, hace que los cristianos, que no están armados, sean los que sufren. Y el día a día para un cristiano de allí, pues es el habitual que vemos. Esto es el día a día en los colegios, pero en otros lados es domingo, vamos a misa, estamos en la iglesia, llegan las motos, disparos, matan, queman la iglesia y al párroco o lo asesinan y lo tiran a una cuneta o se lo llevan secuestrado. Ese es el día a día en cualquier pueblo de Nigeria, donde hay ya 7.000 muertos en lo que va de año hasta julio, estamos en noviembre, y millones de desplazados y de refugiados. Y por la noche, pues motos, cerrar la casa, esconder a los niños y rezar para que pasen de largo. Ese es el día a día de los cristianos allí. Una situación lamentable. Miguel Ángel, teníamos una pregunta para preguntar. Vamos a ver, Abuya ha sido siempre, bueno, en Nigeria, ha sido siempre un problema de preocupación. Si no me equivoco, si no la primera, fue de las primeras embajadas comunes que se hicieron en la Unión Europea, de tal manera que intentaron dar una respuesta diplomática común de toda Europa. Y eso se ha perdido con el tiempo. Desde mi punto de vista, lo que estamos contemplando es un proceso muy parecido al que sucedió en Sudán, incluso con el interés petrolífero por medio, ¿no? De una partición del país tarde o temprano del norte musulmán del sur cristiano. Pero lo que es cierto que hasta que eso llegue, lo que hay es un mirar hacia otro lado por parte, en especial, de los europeos, que bueno, deberían haber intervenido. Si no militarmente, por eso es otro tema, sí, vía económica a través de los acuerdos que realiza, porque no solamente España, es toda Europa, ¿no? Y a través de los acuerdos, pues ir centrando un poco para buscar esa protección, para financiar proyectos de seguridad, y no se está haciendo. Que eso es por el tema de la política que se ha seguido los últimos 10 años, es que llevamos así casi 40. Con una desatención al problema cristiano que se está produciendo especialmente en África. Bueno, pues por desgracia yo no le veo que esto a corto plazo se vaya a solucionar. Es triste, pero es así. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Se podría, más, ha dado usted unas pautas o unas ideas muy válidas, ¿no? Una de ellas es decir la verdad, llamar a las cosas por su nombre y condenar, si es que sirve de algo, pero hacerlo. Eso es lo primero y lo que no se está haciendo. Otra es, que esa es fundamental, que es la que he mencionado antes, que es condicionar la cooperación al desarrollo y los proyectos de todo tipo, incluso las negociaciones comerciales, porque es verdad que te puede hacer un poco de daño, pero no cortas de repente con lo que te va a suponer. Es decir, cortar ahora mismo, decir a Nigeria voy a dejar de comprarte gas, no puede ser. Tienes que estar 1 año, 2 años buscando alternativas y luego ya podrás empezar a decirlo. Pero sí que puedes empezar con otras cuestiones, ayuda a la cooperación y otras inversiones y demás, ¿no? Y a resultados en la protección de cristianos y en la seguridad. Y luego, sostener la iglesia local es una tercera vía, que es ayudar a quién. Pues voy a dejar de darte dinero a ti, lo voy a dar directamente a las comunidades cristianas, a las organizaciones cristianas, a la iglesia de allí, que sabe perfectamente qué es lo que necesita para protegerse allá donde el Estado no llega. Bruno, tenemos más dudas, pero nos vamos a ir rápidamente a publicidad y a la vuelta vamos a seguir charlando sobre esta problemática que se vive en Nigeria. Será la vuelta de publicidad.
Queridos hijos, para cuando leáis esta carta, habrán pasado 30 años, y aunque muchas cosas habrán cambiado, otras seguirán siempre igual, como este hogar que hoy os dejo, como el reloj del abuelo, que aún suena en la estantería, como esta carta, y como la luz, una luz que no está en nuestro tejado, sino a muchos kilómetros de aquí, en un campo que también es un poco nuestro. Allí, en silencio, el sol trabaja por nosotros. Gracias al autoconsumo remoto, su energía viaja hasta aquí, para que nunca os falte su calor, su luz. Una energía que habla de pertenencia, independiente y sostenible, que no contamina, que no se agota y que no os pasará factura nunca más. No es una luz prestada, la compramos como quien compra una casa, para que sea de la familia, para siempre. Una luz que heredaréis, como se hereda un apellido, una canción de cuna o un lugar donde volver. Cuando yo no esté, mi energía seguirá con vosotros, iluminando este hogar, cuidando de vosotros y del mundo que compartimos. Porque la energía también puede heredarse. Y este será mi legado por el planeta. Directo al grano. Un programa de campo hecho desde el campo. Sin rodeos. La mejor forma para conectar con la realidad de la agricultura castellano-manchega, su ganadería, los productores y, por supuesto, los consumidores. Pasión por lo mejor. Defensa que siempre en Directo al grano vamos a hacer del producto español, del producto castellano-manchego. Un programa para todos. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Al lado de nuestra gente. Hablar de campo desde el campo y además hacerlo con las botas puestas. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Una de la tarde pasada seguimos aquí en Dando Caña. Antes de publicidad estábamos hablando de esa situación, de ese secuestro de más de 300 niños que se habían llevado a cabo en Nigeria durante el pasado fin de semana. 50 de ellos habían conseguido escapar. Importante el apunte de que era un centro escolar, un internado católico. Sobre esta situación estábamos charlando, nos lo estaba explicando Bruno Navarro y teníamos más dudas sobre la mesa. Julián. Bien, yo creo que Bruno ha dado en la clave cuando le has preguntado por qué ese silencio, por qué no hay titulares de la matanza de cristianos, del verdadero genocidio que está ocurriendo en África, porque un genocidio es cuando se elimina una población por razón de su etnia, su raza, su religión. Si se está eliminando a una población y tan grande por razón de su religión, es un genocidio. Y Bruno ha dado en la clave, ¿por qué ese silencio? Bueno, porque se juntan los dos factores que no le conviene al wokismo o a los progres que nos gobiernan, que es, uno, el cristianismo lo queremos desaparecer de Occidente, con lo cual no vamos a hacer titulares de cristianos siendo masacrados, vaya a ser que Occidente se solidarice con esos cristianos, y dos, el malo es el Islam, justamente los que estamos importando para suplantarnos, con lo cual no vamos a decir que los musulmanes están matando cristianos. Pero me gustaría hacer dos reflexiones al respecto. La primera, lo que cuenta Bruno de esas iglesias y esos colegios con medidas de seguridad, que querríamos que tuvieran esa seguridad, ¿no? Con vallas, con policías, con presencia, con medios, que nos parece algo que, pues, de la realidad africana, ¿no? De, bueno, es que África siempre ha sido un carajal y, bueno, allí la seguridad es como es, no es como en Europa. Me gustaría decir que eso ya está pasando en Europa. En Estados Unidos. No, pero un momento, pero es que en Alemania
en las principales ciudades alemanas se han cancelado los mercadillos de Navidad por amenaza islamista. Es decir, se cancela el mercadillo para que la población musulmana que está arraigada en Alemania no ataque, arraigada me refiero por supuesto entre comillas, no se han adaptado, no se han integrado, no ataque a los cristianos que van pacíficamente a sus mercadillos de Navidad. Y en los que sí han permitido celebrar es un fortín. O sea, estamos viendo cómo está totalmente vallado, miles de policías, bloques de hormigón para impedir que pudiera haber atropellos masivos. O sea, eso que está diciendo Bruno, que parece una cosa de Nigeria, de un pueblo por ahí perdido, ya está pasando en Europa. Y la segunda reflexión que me gustaría hacer, y es que me gustaría contarle a la audiencia que cojan su móvil, se metan en Google Maps, fíjense qué fácil, y escriban en el buscador Kumia, Sudán, K-U-M-I-A. Y cuando el móvil los lleve a Kumia, si es posible, le den a vista satélite, ¿vale? Para que vean hasta dónde ha llegado la masacre. En vista satélite, no sé cuál es mi cámara, no sé si se puede ver. En vista satélite podemos ver que se ve desde el espacio pueblos enteros arrasados, se ve la sangre desde el espacio. Estos son miles de cristianos muertos en pueblos que se ve desde el satélite de Google Maps. O sea, esto que está contando Bruno no es una cosa aislada que está pasando, es que los están erradicando, los están matando, los están quemando vivos, los están haciendo cavar sus propias tumbas y luego fumigándolos. O sea, esto hay que denunciarlo todos los días de nuestra vida. Todos y cada uno de los días. Una gran pregunta, es que ha dicho dos cosas muy válidas y sobre todo me quedo con la parte genocidio. ¿Es un genocidio o no es un genocidio? Podemos tirarnos discutiendo sobre genocidios o no, estamos hablando también de Gaza, del genocidio armenio, etcétera, etcétera, del Holodomor en Ucrania. Yo creo que es complicado siempre el tema de apellidar algo como genocidio, pero pocos casos más claros veo aquí. No en este acto en concreto, sino en general en lo que está pasando, decías, en Sudán, en Nigeria, porque el objetivo son los que forman parte de una religión muy concreta, que son los cristianos, y además por el hecho de serlo, que es lo definitorio para considerarlo genocidio. Y no solamente no se habla de genocidio en el mundo occidental, se silencia esta palabra, pero se potencia en otros lugares del mundo, pero aquí no porque son cristianos, sino que además los titulares, ya no en genocidio, en general, en los secuestros o matanzas, están en silencio absoluto. Parece, de todo lo que has dicho que era muy interesante, el que hay que sacar el tema de genocidio a la puerta, al menos para que se discuta. Ya no es para asegurarlo, pero para discutirlo y para comparar y para empezar a, bueno, pues si hablas de una cosa, habla de la otra también, ¿no? Y tener un poco de coherencia. Parece que un fin cercano no va a haber a esta situación. No, ya estaba diciendo antes ¿Con Miguel Ángel? Que llevamos 40 años así, ¿no? Es verdad que no es que llevemos 40 años con este tipo de matanzas y secuestros en Nigeria. Esto ha empezado hace menos años, pero ya desde principios de los 2000 se ha vuelto masivo por todo el auge del islamismo y el yihadismo. El islamismo en sí es lo que está provocando esto. Probablemente esos bandidos, probablemente, si son bandidos los que les han secuestrado, esos bandidos no son yihadistas, son islamistas. Son gente que cree que el Islam debe pervivir, que tiene que aplicarse la Sharia y que los cristianos sobran. O se convierten, o los matamos, o los echamos. No necesariamente hay que decir, lo malo es a partir de yihadista. No, el islamismo en sí es la implantación del Islam políticamente y obligatoriamente para toda la población, incluida sobre todo la parte legal, eso y social es así. Por lo tanto, el fin yo no lo veo porque hay una mayoría de musulmanes en el norte que piensan que eso es suyo y que los cristianos sobran, con lo cual, a no ser que se parte el país y que haya una migración masiva, más aún, que continúe la migración hasta que, como vemos en tantos lugares del mundo, los cristianos desaparezcan de Nigeria, como están desapareciendo de Oriente Próximo, de Sudán y de tantos países del mundo, pues si ese es el objetivo, lo van consiguiendo. Y al final, si no lo remedia nadie, ni la propia Nigeria ni la comunidad internacional, Nigeria dejará de ser un Estado cristiano, se convertirá en dos Estados,
un Estado cristiano, un Estado multiconfesional, donde habrá un norte musulmán, donde no tendrá cabida la religión cristiana. Y a nosotros nos puede parecer que, bueno, que migren al sur. ¿Alguien de nosotros querría ahora mismo que hicieran frontera de Madrid para arriba, de Madrid para abajo, y los que vivimos de Madrid para arriba irnos, emigrar permanentemente al sur? ¿Querríamos eso? Es decir, no solamente que te vas a otro lugar con 3 bártulos, es toda tu vida, tu tradición, tu cultura, tu lengua, porque hay distintas lenguas, etnias. Es decir, es destruir tu vida, tu pasado y probablemente tu futuro. Así que no es una opción, pero probablemente es lo que vaya a ocurrir. A mí una cosa que me chocó, cuando salió lo de los 300, yo busqué por por ChatGPT, qué países eran los que tenían más problemas con los cristianos, más problemas, que decir, cuáles se cargaban más. Y Nigeria me salía al 4. O sea que hay países que se cargan más. Por ejemplo, ¿qué más? Corea del Norte. Ahora estaba buscando el resto y no me salían. Lo digo para situar, porque Sudán por ahí también estaba, ¿eh? Sí. O sea, pero que recordemos que Nigeria, que tenía fama de ser una auténtica salvajada, pues es una salvajada menor que otras salvajadas que todavía se habla menos. Recordemos que la Biblia está prohibida en 80 países. O sea, cuando nos venden de que esta gente que viene no nos están invadiendo, sino que vienen a integrarse y que son pacíficos y que el Islam es una religión de amor, es mentira. Y el que diga eso es cómplice de la invasión y de las muertes sucedáneas. Y de todas formas, yo creo que eso te ha dicho el ChatGPT, tiene trampa. Lo que estará pensando es en la persecución, en los distintos... pero persecución no significa muertes. El país con diferencia donde más cristianos se matan actualmente es Nigeria y quizás Sudán en los últimos semanas, meses, pueda adelantarle este año, ya lo veremos, es difícil saber cifras. Pero cuando se mide la persecución, se mide el número de muertos, sí, pero también se mide la persecución política. Hay que tener en cuenta que en Nigeria ser cristiano en el sur es relativamente fácil, por lo tanto no queda en primer lugar, porque tienes una parte sur que es a donde emigran, donde se desplazan millones buscando primero la capital del estado y después se van a la capital del país y si pueden y tienen familiares o recursos, se van al extremo sur del país. Y ahí pueden tener una vida más o menos normal, con unas comunidades cristianas que tienen una vida más o menos normal y pueden profesar su fe interna y externamente de una forma bastante normal. Por lo tanto, Nigeria no está en el número 1 por esa cuestión. Pues si tú coges el norte de Nigeria, posiblemente esté en el número 1. Pero hay otros países donde globalmente como país, como Corea del Norte, como Afganistán, Pakistán, Sudán, se llevan la palma. No sé si Indonesia también estaba muy... Sí, están entre los altos. Entre los potentes. En la India también, por cierto, pero ahí ya no es una persecución islamista. Está la comunista, sobre todo la islamista, y también está en ocasiones la hinduista, que también tiene esa... Pero no eran pacifistas estos. Efectivamente, esa es la imagen que tenemos. Claro. Está haciendo zen, está haciendo unas figuras y tal, paz, o está paseando por la Castellana con sus túnicas naranjas, rapado y tocando el bombo. No es exactamente eso. Hay una filosofía, el hindupta, en la India, que consiste en considerar solo es indio el hindú, de religión, y por lo tanto todo lo demás es un ciudadano de segunda, al que hay que perseguir. Y eso está creciendo en los últimos años con el Partido Nacionalista que gobierna en la India, que es un nacionalismo enfocado religiosamente también. Entonces, bueno, no es el único país, en Extremo Oriente hay varios países que les ocurre esta cuestión, la India es quizás el mayor, pero es verdad que hay más persecución comunista, también en América Central, y hay más persecución, sobre todo islamista, en el mundo. Esa es la que se lleva realmente el triste premio de persecución. Pues un último apunte que me comentaban, además de esos 50 alumnos que habían conseguido escapar, en las últimas horas el gobierno de Nigeria habría conseguido liberar a 24 alumnos más. Lenta esa recuperación, lenta ese rescate, pero bueno, ojalá llegue a buen puerto. Bruno. Buenas noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por ponernos sobre la mesa esta problemática tan grande y tan desconocida para muchos. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y nosotros volvemos a la página de corrupción, a la página de política española, porque ayer en la Audiencia Nacional declaraba Víctor de Aldama, ya señalaba directamente a Ángel Víctor Torres, pero es que por la noche, a través de sus redes sociales, colgaba el siguiente vídeo. Y en especial, que me ha emocionado y ha sido algo muy especial, por eso quiero decirlo, a la persona que, por no decir su nombre, ya que no estoy autorizado a decirlo, ha venido desde Valencia solamente para estar en la esquina de la Audiencia Nacional, darme los buenos días y darme las gracias por lo que se está haciendo y por todo lo que se está llevando hasta ahora
el motivo que ha sido que esta persona solamente haya venido para eso, para apoyarme y para darme las gracias. Pues Víctor de Aldama, otro de los implicados en todas estas tramas. Bien es cierto que Fiscalía Anticorrupción pide 7 años de prisión para él, lejos de los 24 a Ábalos, lejos de los 19 a Koldo. Pero bueno, parece que Víctor de Aldama también está dispuesto a tirar de esa manta y en este caso tiene un claro objetivo como es Ángel Víctor Torres. Ayer incluso llegaba a decir bueno, que tenía un arsenal de pruebas gráficas contra él. Miguel Ángel, Julián. Claro, pero ¿cuándo va a sacar las pruebas? Porque también dijo que la mujer de Sánchez tiene 6 millones de euros en una cuenta en República Dominicana y necesita esas pruebas, necesitamos el último clavo en el ataúd. Vamos a ver, yo estoy seguro que ha dado más pruebas de las que conocemos. Otra cosa es que no interese en el momento en el que se está de investigación que eso se conozca, porque de alguna manera, si el que tiene que esconder los fondos sabe que esos fondos ya están en sospecha, pues intentará llevárselo a otro sitio. Y por desgracia, gran parte de esos fondos es con casi seguro que están fuera del país. Y claro, eso lo hace todavía más difícil el localizarlos, ¿no? Pero bueno, yo pienso que los jueces saben muy bien lo que hacen, la UCO sabe perfectamente lo que hace y estas cosas son lentas. Hay que afianzarlo, hay que conseguir la colaboración de la judicatura de otros países, hay que conseguir la colaboración de bancos de otros países que no son precisamente partidarios de dar esos datos porque viven de la ocultación de fondos no muy limpios. Pero, bueno, hay que dar tiempo al tiempo. Bueno, si teniendo en cuenta que al señor Pujol le hemos tardado 11 años en meter en la cárcel cuando nadie dudaba que su familia era otra mafia más de las de este país, pues a lo mejor dentro de 11 años sabemos dónde están los fondos. De momento no se puede comparar a Víctor de Aldama con Koldo García y con José Luis Ábalos. Sí, vamos a ver, se les puede comparar en el sentido de que todos son unos sinvergüenzas. Presuntos, bueno, digamos que presuntos. Pero evidentemente la actuación más que de Koldo, del señor Ábalos, es diferente, porque yo sigo diciendo, él era un responsable político al que los ciudadanos le han dado su confianza y él ha traicionado esa confianza convirtiéndose presuntamente en un delincuente. Si eso es cierto, eso es mucho peor que un señor que, bueno, se dedica a sus negocios y hace todo lo posible por sacar dinero. Evidentemente, si se pasa respecto a lo que la ley determina, pues es también si lo ha hecho, pues es un delincuente y habrá que juzgarle. Pero su obligación moral respecto a los ciudadanos es completamente diferente de la que tiene cualquier funcionario. Yo he sido funcionario y evidentemente he tenido unas obligaciones con respecto a la administración que se me ponía delante y a los fondos en los que yo podía influir, que no podía tener las empresas con las que yo trabajaba en su momento. Bueno, pues yo siempre he dicho que un juez que prevarica, un policía que, yo qué sé, pues se mete en el tráfico de drogas, pues tiene mucha más responsabilidad que el señor de la sociedad normal que hace eso mismo. ¿Los dos son delincuentes? Sí, pero las responsabilidades deben de ser diferentes. Pues sobre la prisión preventiva de Ábalos y Koldo, el Partido Popular era uno de los primeros partidos en pronunciarse. Hoy Miguel Tellado ha estado en un programa de televisión y dice que no les faltan ganas de presentar una moción de censura, lo que le falta son apoyos. ¿Qué necesita el Partido Popular para animarse a presentar una moción de censura? Mire, yo creo que motivos no faltan. Ganas al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo tampoco. Lo que faltan son votos. Y sobre eso no hay que preguntarnos a nosotros, hay que preguntarle a los socios de Sánchez. ¿Por qué lo encubren? ¿Por qué lo tapan? ¿Por qué quieren que siga adelante Pedro Sánchez a pesar de todo lo que está sucediendo y de todo lo que se está conociendo? Y a quien no le gustaba absolutamente nada de estas declaraciones era a Julián. Es que me parece un insulto a la inteligencia. El Partido Popular, ¿qué le falta para presentar una moción de censura? Votos. No, porque entonces, por la misma lógica, que no se presenten a las elecciones, porque como no tienen asegurada la mayoría absoluta, directamente que no se presenten. Ellos se presentan a unas elecciones esperando sacar los votos. Pues que presenten una moción de censura esperando sacar los votos. Que la presenten y ya vemos de dónde salen los votos. Pero es que me parece, o sea, nos están tomando el pelo. Yo no estoy de acuerdo. Le faltan votos. Porque ganas no le faltan. Para empezar, podrían romper los acuerdos firmados que tienen en Bruselas Partido Popular y Partido Socialista que gobiernan en coalición. Para seguir, podrían dejar de repartirse con el Partido Socialista los jueces, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, las comisiones del Parlamento, la televisión pública y todo lo que se reparten. No presentan una moción de censura porque son los mismos.
Por eso no la presentan. A ver, Francas, y el después argumento Miguel de Ángel, que no estaba de tienen acuerdo. votos es un argumento perfectamente válido. Lo que pasa es que yo tampoco lo comparto en según qué momentos. En según qué momentos sí lo podría compartir, porque más que si no tienes votos y estás seguro que no va a salir adelante y estás esperando que todavía salga más porquería, dices espera un poco más porque será... Eso podría ser. Yo en algún momento he visto que no era prudente el lanzar la moción de censura. En otros momentos he visto que era necesario. También es verdad que hay otras cosas, además de la moción de censura, como pueden ser la participación en muchas cosas, incluso en el propio Parlamento, cuando te están tomando el pelo mañana, tarde y noche. Pero ese argumento sí que no sirve para nada, porque en teoría el argumento de no tener votos es le damos un balón de oxígeno a Sánchez al ver que Sánchez le apoya al Parlamento. Pero ese argumento no sirve para nada frente a las dos mociones que presentasteis vosotros. Frente a esa sí que no servía para nada, porque como le daban el balón de oxígeno igual, al no votar a favor, porque en una votaron en contra y en otra se abstuvieron, daban el balón de oxígeno igual. Con lo cual, si bien ahora podía ser discutible, en los dos casos anteriores no era en absoluto discutible. No votar la moción de censura era echarle una mano a Sánchez directamente y no mojarse. Fundamentalmente era no mojarse. Y motivos había desde la primera. Miguel Ángel, ¿no estabas de acuerdo con las No, palabras vamos, de yo no Julián? estoy, yo primero estoy de acuerdo que ese compadreo que existe del reparto, jueces, etcétera, etcétera, eso es algo que el señor Rajoy debía haber acabado con ello cuando tuvo todo el poder en España y podía haber hecho muchas cosas que no hizo. Pero la situación actual, respecto a lo que es la moción de censura, yo estoy diciendo lo mismo. Si no tienen los votos en estos momentos, es perfectamente preferible que ese señor se cueza en su caldo. Y se está cociendo en su caldo. Y llegado un momento determinado, se ve y se denota, la ciudadanía denota, quiénes son los culpables que le están apoyando. Ese Partido Nacionalista Vasco que, bueno, votó a favor de la moción de censura porque estaba en contra de la corrupción, de la corrupción, pues ahora resulta que está a favor de la corrupción porque está manteniendo a un gobierno. Esos señores que venían a darnos lecciones de ética y demás, pues están pringados hasta la médula. Bueno, pues es que a los ciudadanos hace falta que eso se vea y se convenzan de que estos señores son moralmente reprobables. Son lo peor que ha habido en este país en política en los últimos 40 años. Que el Partido Popular podía hacer más cosas, sin duda, pero precisamente lo de la moción de censura, en mi opinión, no es una de ellas. No lo sé, yo lo único que sé es que le pedí matrimonio a mi mujer sin saber si me voy a decir que sí. Entonces, si solo jugamos a que solo hago las cosas cuando tengo el 100% asegurado de que va a salir, es una mentalidad de perdedor. Y entonces, si son unos perdedores, que se aparten, que ya viene un partido por detrás empujando y queriendo hacer la posición frontal y directa en primer lugar. Ante una posible moción de censura, importante serán los votos. Siempre están ahí contando uno arriba, uno abajo. ¿Qué pasa ahora con ese voto de José Luis Ábalos? Porque ya saben, ha entrado a prisión sin dejar su acta de diputado. Todas estas dudas vamos a intentar si nos las puede resolver. Diego Soler, ¿qué tal? Muy buenas tardes, cuéntanos. Efectivamente, muy buenas tardes. Y es que Ábalos ha hecho historia y se ha convertido en el primer diputado del Congreso en activo en entrar en prisión. La decisión del magistrado Leopoldo Puente ha cambiado las cosas en la Cámara Baja. Para empezar, se suspenden sus derechos como diputado, pero se mantiene su acta, así lo dice el artículo 21 del reglamento del Congreso. ¿Cómo le afecta a Ábalos? Pues bien, pierde su sueldo. Hasta ayer habría cobrado más de 120.000 euros desde que empezó a pertenecer al grupo mixto y pues ya no tendrá ese derecho al voto, lógicamente. Y este es uno de los puntos más jugosos e importantes para un gobierno pues, que últimamente tiene los números rojos en el Congreso. Las mayorías las tendrán que elegir en la mesa del Congreso, que ahora mismo está controlada por PSOE y Sumar. Y puede haber dos hipótesis. La primera, que se conserven los 350 diputados tal y como están, o que se rebaje a 349, lo que podría ser la sustituta de Ábalos, precisamente, Ana María Gonzalo, fue condenada por conducir ebria, aunque todo apunta a que se quedará tal y como está. No obstante, como cuenta El País, Ábalos aún mantiene el acta. Para que sucediera lo contrario,
Se requerirían el suplicatorio, la prisión y el auto de procesamiento en firme, y el exministro socialista no cumple con este último. Y de no modificarse el cómputo de la Cámara Baja, la ausencia de Ábalos, sin renunciar al acta, incendiaría ya un Congreso caliente. Sin contar errores y ausencias, una abstención de Junts provocaría un empate de los dos bloques, 171 a 171. Y si hay 3 votaciones en tablas, la iniciativa finalmente se cae. Y finalmente, si sale de prisión preventiva, recuperará todos sus derechos. Muchas gracias, Iago. ¿Dudas tenemos por aquí? No, dudas no, solo una cosa. Ayer ya se produjo este hecho. En la famosa votación del tema económico, Ábalos no estaba, no había pedido votación por su cuenta telemática, con lo cual se produjo uno menos. Pero es que hay otro señor que no se dignó ni siquiera ir, que fue el presidente de gobierno, sin estar en la cárcel ni condenado ni nada. Simplemente dejó a su grupo y a su ministra al pie de los caballos, no fuera caso, no sé exactamente qué. Era una postilla, porque me parece interesante la postura miserable de este personaje. Bueno, pero sin duda, como veíamos, el hecho de que no haya dejado su acta sí que puede complicar aún más esas cuentas tan tensas. Pierden uno, si no cambian la mayoría, pierden uno, con lo cual no sé la moción cómo quedaría ahora, pero va teniendo más puntos. ¿Y creéis que puede ser posible que cambien esa mayoría? Sí, la van a cambiar. No creo. La mesa no la va a cambiar porque es que no tiene capacidad de cambiarlo. ¿Cómo que no? No tiene capacidad de cambiarlo. Creo que ya lo hizo una vez. Vamos a ver, por mucho que quieran buscar las vueltas, las mayorías no las establece el Congreso, las mayorías las establece la Constitución. Y la Constitución dice mayoría absoluta y mayoría simple para ciertas cosas y mayoría cualificada. Y esa está perfectamente delimitada. Mitad de la Cámara más uno, mitad de los votos favorables más uno. ¿Pero te suena que se hizo una vez eso, creo que con HB? Se intentó y no se consiguió. ¿No se consiguió? No se consiguió, no. Yo pienso que eso está cerrado. Yo pensé que se había conseguido. No se consiguió. Pero sigo diciendo lo mismo. Yo estoy diciendo esto, yo no soy jurista. Lo que sí es cierto que, tal lo que hemos visto, a saber lo que harán, Pues estos son capaces de decir que, Hombre, si tienen un resquicio lo hacen seguro. Si tienen un resquicio lo hacen, pero yo pienso que es que, por desgracia para ellos, no lo tienen. Porque si las mayorías fuesen, si se lograse ese empate, pues podíamos tener 3 votaciones y efectivamente a la tercera votación se tiene que ir sobre las Cortes. También hay una situación... Lo cual quiere decir que la presidenta no tiene voto de calidad ahí. No tiene voto de calidad, no. Y también hay otra situación vamos a ver, claro, estamos hablando del Tribunal Constitucional, ¿no? Que el Tribunal Constitucional, ante una situación de ingobernabilidad, podía actuar diciendo que se tienen que ir sobre las Cortes. Pero evidentemente eso es todavía más ciencia ficción que mil libros. ¿Hacerlo? Sí. Eso, el Tribunal Constitucional es algo más que el tener los votos a favor el partido gobernante para que le digan que está bien todo lo que ha hecho. Lo que pasa es que en este país no se aplican las normas. El Tribunal Constitucional es el garante de que el sistema constitucional funcione. Y cuando tú no tienes ni presupuestos ni tienes la mayoría absoluta, el Tribunal Constitucional debería actuar. ¿No va a actuar? Pues claro que no va a actuar. ¿Pero no tendría que hacer que alguien elevara eso al Constitucional? ¿No? Claro. No va a actuar de oficio. Vamos a ver. Es evidente. No, es que es muy raro que de oficio no ha hecho nunca nada. Pero claro, es que aquí, es que la Fiscalía tenía que actuar de oficio en muchas cosas que no actúa. Es que los partidos políticos tenían que hacer muchos más recursos razonados y no simplemente plantearlo para que salgan los periódicos, y no se hace. Y el Tribunal Constitucional le iba a hacer muchas ciertas cosas de oficio que tampoco se hacen. Estamos en una situación en la que esto no funciona porque no se quiere que funcione. Unos por razones de comodidad y otros por razones puramente de que están muy cómodos, no solamente mandando, sino impidiendo mandar al resto, que por lo visto es el único motivo por el que se mantiene una mayoría. No porque los que están ahí sean los mejores, sino porque los otros no quiero que gobiernen. Bueno, y porque parte del resto lo que pretenden es que les vacíen el apartamento y dejarles entrar. Quítate tú para ponerme yo. Entonces, con ese planteamiento que llevamos muchos años funcionando, no se puede ir a ningún sitio. Julián, convencido de que no se va a cambiar esa mayoría.
O convencido no, quiero decir, en esta Es que este vida, gobierno puede hacer al cualquier mando cosa. de esta gente todo se ha visto. Yo estaba convencido de que no se podía amnistiar a esta gente, estaba convencido de que cuando a tu número 2 y a tu segundo número 2 los meten en la cárcel, o a tu hermano, o está ahí a punto tu mujer, tu hermano, tal, que los gobiernos caerían. Entonces, es que convencido no puedo estar de nada. Yo estoy convencido de mi fe católica. Todo lo demás está al albur de los hombres. Cuidado que dices el número 2, y el que iba a ser número 2 lo tienen que retirar a la candidatura, porque cuando iba a ser número 2 se empiezan a sacar cosas de un número 2 un poco raro también. Yo el otro día me mandaron un correíto de estos graciosos en el que igual lo ha recibido mucha gente, ¿no? Y a mí me dicen, vamos a ver, la esposa de Sánchez, el hermano de Sánchez, el fiscal general de Sánchez, el secretario general de Sánchez, el otro secretario general de Sánchez. Evidentemente la culpa es de Franco. Pues sí, pero yo creo que esa excusa yo creo que ya la tienen demasiado quemada y ya... Pero es la única política que tienen. Pues sí. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria. No se muevan porque enseguida seguimos analizando toda la actualidad política. A pesar de los avances médicos, la mayoría de las personas que padecen de artrosis, más de 7 millones en nuestro país, se resignan a vivir con el dolor crónico, convencidas de que no existen alternativas eficaces. Pero sí que existen. Hablamos de tratamientos como los de Mejorando tu Vida, especializados en tratar los síntomas de esta enfermedad en zonas especialmente sensibles como las manos y las rodillas. Están diseñados para reducir el dolor, mejorar la movilidad y evitar la progresión de la enfermedad, con el objetivo de recuperar la calidad de vida de todos los pacientes. Mejorando tu Vida demuestra que convivir con artrosis no significa renunciar al bienestar. Si tú eres uno de ellos, no te resignes. Adolfo Albistur es promotor responsable de Mejorando tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. ¿Nos traes soluciones para esa artrosis? Pues de eso se trata, de que ya que tenemos artrosis, que por una parte es buena, porque quiere decir que hemos cumplido años, ¿no? Y estamos aquí. Pero evidentemente cuando empiezan esos cartílagos a fallar, porque los perdemos, porque perdemos que es nuestra almohadilla de los huesos, pues empieza a doler y cada vez va a más, porque cada vez perdemos más, los huesos se van acercando, pinzan los nervios, inflaman y duelen, ¿no? El problema está en que, claro, nos tenemos que mover, fíjate, las manos, ¿no? Todos los días. Y entonces hay personas que eso, pues a lo mejor abrir un bote, pues les cuesta muchísimo. Les duele levantar una pestaña por la mañana, desabrocharse un botón, son cosas que se hacen cotidianamente y tienes dolor. Con lo cual, escribir, que me dice Francas, que quiero decir que al final tenemos que buscar una solución que no sea empastillarnos, porque esa al final no es solución, es muy momentánea y encima no es buena, es dañina, que son, por ejemplo, el tema de los guantes. Con los guantes lo que hacemos se recomienda 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la noche. Además, con el fresquete que hace, te colocas el guante, que da calorcito y es maravilloso. Entonces, tienes las ondas pulsantes, que digamos que es el tratamiento en sí, el tratamiento científico, y luego masaje, vibración y calor. Luego, si trabajamos, por ejemplo, con la rodilla, pues tenemos una rodillera. Aquí trabajamos con terapias de luz, que son infrarrojo y ultravioleta, ya que tenemos que llegar a una articulación que está más profunda, ¿no? Entonces, ahí es donde ese infrarrojo lo que está haciendo es que nuestra sangre vaya mejor, irrigue mejor, entonces desinflame, ¿no? y haga un efecto analgésico y antiinflamatorio. Y estos son 10 minutos, hemos tenido el cinturón, tenemos también otro aparatito multifuncional, y yo me había dejado, no voy a sacar aquí todo, porque al final parece que pongo la cacharrería aquí, ¿no? Lo que sí me he dejado es para enseñarlo, porque está siendo novedoso, que está yendo muy bien para aquellas personas que tenéis la rizoartrosis. Rizoartrosis es una enfermedad, digamos un dolor, una patología también, es articulatoria, que se genera en la parte esta de aquí, ¿no? En la parte, digamos, de la base del dedo pulgar. Entonces, con este aparato lo que hacemos es colocarnos, también estamos hablando de 20 minutos, y damos a los botones y empieza lo que es el infrarrojo, masaje, vibración y calor. Entonces, porque es muy específico, es un dolor muy intenso, muy doloroso, que te tiene ahí en tensión continuamente, y con este aparato pues podemos usarlo. Y también este mismo se usa para juanetes. Aquellas personas que tienen juanetes ya sabéis lo dolorosos que son. Entonces podemos usarlo para dos casos, para lo que es la rizoartrosis y los juanetes. Y yo creo que con esto, pues oye, si tenemos artrosis, pues lo tenemos, pero podemos tener solución, no cura, pero sí soluciona el dolor. ¿Dónde podemos hacernos con todas estas soluciones Pues para la artrosis? os recomiendo ese teléfono, llamad, porque ahora sí que estamos todavía. Os podemos coger la llamada, os contestamos, os explicamos bien todos, os hacemos los descuentos pertinentes por ser los espectadores de Toro Televisión, en este caso de Dando Caña, y es un teléfono muy facilito, es el 900-730-122. Y tenemos una cita mañana con Historia de Nuestros Médicos. Tenemos la cita con Historia de Nuestros Médicos. Mañana es una historia especial, desde el punto de vista de nunca habíamos traído un médico, una doctora que es influencer.
tiene más de 50.000 seguidores, se llama Carmen Trullols, ella es anestesista, y ella, bueno, pues estamos viendo ahora todas esas reivindicaciones que hacen los médicos, ¿no? Y no sé, hay veces que parece que se están quejando de que ganan poco, de que están trabajando mucho, ¿no? Y no ese es el tema. El tema es cómo eso afecta a los pacientes. Entonces ella, aparte de hablar de anestesia, nos va a comentar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo, porque incluso ella dice, mira, yo pensaba que cuando entraba Mónica, que era compañera mía, iba a hacer algo. Dice, pues la peor de todos. Se supone que iba a hacer algo, ¿no? Que somos compañeros, ¿no? Bueno, pues ella va a contar estas cosas. Creo que es muy interesante saber qué está ocurriendo en el sector de la medicina y sobre todo con los médicos. Así que mañana a las 9:30 lo podemos ver de la noche y luego se repite el domingo después de la conexión con el Papa a la 1:00 y pico así de la tarde, pues vemos. El lunes a las 10, efectivamente, después de Luis del Pino. Anda. Pero nos apuntamos a esa primera opción mañana a partir de las 9:30, Historia de nuestros médicos. Adolfo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Natalia. Y vamos a ir cerrando esa página de corrupción, pero ante esa entrada en prisión preventiva de Ábalos y de Koldo, Alberto Núñez Feijóo tomaba ayer la palabra para convocar una concentración el próximo domingo. Así decía. A todos los ciudadanos que quieren hablar y a los que Sánchez no les da voz, les pido que nos concentremos de forma abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España. El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces. Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen. Este domingo espero a los ciudadanos en una concentración cívica y abierta a todos, a las 12 de la mañana, en el Templo de Devot de Madrid. Lo justificaba Alberto Núñez Feijóo diciendo que es una defensa a la decencia y a la democracia. Una movilización que desde Vox no se termina de ver con muy buenos ojos, Julián. No, no es que no se termina de ver como nosotros, es que no se ve. O sea, Alberto Núñez Feijóo que se ponga las gafas otra vez porque es que parece que no está viendo en la situación tan dramática en la que estamos. Es decir, mientras el Partido Popular convoca una manifestación, que realmente es una concentración de banderitas europeas y DJ en algún sitio para luego tomar el aperitivo, mientras hace eso como su gran oposición al gobierno corrupto y criminal y no sé qué, y esto es lo que vamos a hacer, a la vez Resulta que encontramos este anuncio para el 3 de diciembre. Para el 3 de diciembre, Perspectivas 2026, una reflexión compartida sobre el año que viene, con las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo y Emiliano García Paje. ¡Joder, es una oposición cojonuda, macho! Cojonuda, es que nos tomamos el aperitivo, decimos que hemos hecho algo con el domingo, justificamos el sueldo y nos vamos a casa. Lamentable. No gusta. No gusta. No gusta para nada. Vamos a abrir página para nuestro club de amigos que nos trae muchas novedades. Muy buenas tardes, Paula Cruz. Muy buenas tardes. El Club de Amigos sí gusta, y gusta mucho a todas aquellas personas que nos siguen día a día, que quieren que este proyecto se haga realidad y que sigamos siendo la voz de muchos que nos siguen, que nos apoyan y que nos quieren. Pero sigo diciendo que necesitamos a mucha más gente que nos ayuda para combatir todas las Telepedro y todos los canales que hacen de un medio de comunicación como este que sea único. Por eso a todas aquellas personas que no lo son todavía, que todavía no nos ayuden haciéndose socio o haciendo donaciones puntuales, que lo hagan. Es el momento. ¿Por qué? Porque se va acercando el 31 de diciembre y antes del 31 de diciembre todas las donaciones o las cuotas que, bueno, pues esos primeros 250 euros se puede desgravar usted el 80%, por lo que se que le haría una cuota de 50 euros al mes porque se desgravaría 200 euros. 50 euros al año, que son 4 euros al mes, que en el fondo para a lo mejor muchas economías no es nada, pero para nosotros es mucho. ¿Por qué? Porque necesitamos, como digo, su ayuda. Hay también empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, que quieren ayudar a este medio de comunicación, pues también se pueden desgravar en el impuesto de sociedades. El primer año se desgravan el 40% y el segundo año, si mantienen la cuota o la donación, se podrían desgravar un 50%. Así que desde aquí animo a todas aquellas personas que lo hagan, que es hasta el 31 de diciembre, a todas las personas que ya lo han hecho, gracias. Es importante que a esas personas que han hecho esa donación, a esos números de cuenta que aparecen
en pantalla, nos llamen. ¿Para qué? Para poder registrar sus datos, su nombre, su apellido, su DNI, su dirección postal, para que eso lo podamos reflejar en Hacienda y ustedes se puedan beneficiar de esa desgravación. También llevamos a cabo muchísimas actividades. Ayer se llevó a cabo la 7ª sesión del ciclo de Fernando Paz. El próximo jueves será ya la 8ª. Decir a todas aquellas personas que no han podido hacerlo antes o que no han podido asistir a sesiones anteriores que no pasa absolutamente nada, porque pueden solicitarnos las grabaciones y no perderse ninguna. Son sesiones completamente independientes, por lo que la gente no pasa nada, se puede reenganchar en cualquier momento. La del próximo jueves hablaremos sobre la ruptura protestante. Luego tenemos también el caso Pujol, que vamos a analizarlo con Xavier Orcajo, que es un gran conocedor de este tema, y será el próximo miércoles 10 de diciembre. Y no me quiero ir sin antes recordar la más próxima que tenemos, que es el martes que viene, que es en Oviedo, un programa especial de esta casa, del Toro Televisión. Pondremos rumbo a Oviedo. A todas aquellas personas que ya se han apuntado, muchísimas gracias. También habrá una cena posterior. Decirles que nos llamen, porque ya las plazas, no sé si queda alguna o ya estamos en lista de espera, pero por favor que nos llamen, porque aunque estén en lista de espera, siempre desde el Club de Amigos y sobre todo desde el Toro Televisión haremos todo lo posible para que no se lo pierdan. Así que desde aquí les animo a que llamen a ese teléfono al 916162464 o nos escriban un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org y soliciten su plaza. No prometemos nada, pero es cierto que no nos gusta que nadie se quede sin su asiento, y a veces que por motivos personales la gente cancela en el último minuto y pueden asistir. Pues Paula, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Y hablamos ahora de la falta de oportunidades laborales que hace que hoy en día muchos de esos jóvenes obetenses tengan verdaderos problemas y tengan que dejar su ciudad para buscar nuevas oportunidades lejos de su casa. No es casualidad que Asturias tenga la población joven más pequeña de toda España. A la falta de oportunidades se suma la necesidad de mejorar un empleo cada vez más deteriorado en Oviedo. El tema es que la industria ha ido a menos y entonces cada vez hay menos oportunidades y muchos negocios no se llegan a desarrollar como en otras comunidades. Entonces sí, entiendo que la juventud acaba los estudios y tiene que irse fuera a buscar alternativas de vida. La situación laboral, sobre todo por los estudios que tengo yo y la salida que tienen, y el tema de la vivienda, sobre todo. Jóvenes asturianos que tienen que dejar Asturias para poder emprender un nuevo camino. Eso es lo peor que está pasando, que se nos están yendo. Y los que tenemos, pues bueno, hay que mirar por ellos y seguir intentando financiarlos, que lleguen a algún sitio y que se coloquen. Si de alguna manera crees un entorno favorable para que los jóvenes se asienten aquí, pues va de suyo que se genere también empleo, emprendimiento y se genere otro tipo de actividades. Los jóvenes tienen que marchar porque aquí hay poco trabajo. No hay industria, no hay recursos suficientes para ellos y entonces pues tienen que emigrar. Pues una problemática, la de los jóvenes, la del empleo, que se abordará en este programa especial el próximo 2 de diciembre desde Oviedo, pero es una problemática que abarca a todo el país, Julián. Sí, por alusiones, porque sigo siendo joven. Pues mira, es que me viene de maravilla esta noticia que has contado para contar algo que me acaba de pasar. Vengo ahora mismo de Torres de la Alameda, un municipio al este de la Comunidad de Madrid, precioso, donde acucia los problemas que está pasando en todos los sitios, que es que no hay vivienda. Entonces, los jóvenes del pueblo de Torres de la Alameda, que llevan sus familias viviendo generaciones ahí, quieren vivir en su pueblo y no pueden vivir en su pueblo porque no hay vivienda. Y en general afecta a un poco lo que podríamos llamar la comarca, a los municipios colindantes, Villalbilla, etc. ¿Saben cuál ha sido la solución del gobierno, del ayuntamiento para la crisis habitacional y poner viviendas a disposición de los jóvenes? Todo el término municipal que había disponible, en vez de construir vivienda, han construido placas solares. Han agotado el término municipal y han llenado todo lo que cabía de viviendas de placas solares. Me pregunto, ¿de placas solares para iluminar qué? Si no tenemos hogar. Y entonces, por supuesto, no he dicho, pero es obvio que el gobierno es ¿de quién? Del Partido Popular. Porque como son los mismos, azules o rojos, creen en los mismos delirios climáticos y entonces cambian nuestro futuro a cambio de agradar a Ursula von der Leyen. Y entonces venía en el coche reflexionando. La generación de mis padres, la casa, un hogar, era el punto de partida. Compramos una casa y montamos nuestra familia, nuestro proyecto de vida, salimos a pelearlos, nos lanzamos a la aventura de tener hijos. En mi generación es al revés. La casa es la meta. Trabajamos como descosidos
haciendo carambolas para ver si un día nos podemos comprar una casa. Y esto es culpa única y exclusivamente de 50 años de bipartidismo corrupto que ha robado, expoliado, mejor dicho, el futuro de los jóvenes a costa de su presente. Miguel Ángel, decías que es un problema que llama la atención, que lejos de resolverse parece que día a día se va agravando. No, es un problema que se va agravando y que no hay una clara voluntad de solucionar porque no se pone encima de la mesa soluciones. Yo pertenezco a una generación privilegiada. Mi generación, pues el trabajo era algo general. La gente que trabajaba pues tenía unos ahorros que podían dedicar a una vivienda, incluso, bueno, algunos a una segunda vivienda. Y sobraba algo al fin de mes, pues para yo qué sé, pues para comer en un restaurante una vez a la semana. Ahora, vamos, es que no es que no llegues al fin de mes, es que lo único que llegan al fin de mes son las deudas. Y el tema de la vivienda es tal vez la punta del iceberg de algo que está debajo, y es que la economía no está funcionando. Que evidentemente esa es la culpa de 50 años y de bastante más, pues está ahí. Durante 50 años no se ha hecho nada por solucionar el tema de la vivienda. No se han construido viviendas. No se han preocupado de construir viviendas ni de tener un plan en función de cómo aumenta la población para que esas viviendas existan. Y luego no se ha incentivado pues lo que debía de incentivarse, que no es una concentración de la población en las grandes ciudades. Eso ya acabó, eso debía de haber acabado. Hay que, bueno, pues potenciar, generar economía en sitios en los que no se ha generado economía. La España vacía, todas esas historias que nos cuentan que al final son nombres. Yo estoy un poco harto de tanto nombre en todo. Llega un momento que estamos hablando del nombre y no del problema. Estamos hablando de vivienda. No, mire, yo lo que quiero es, no me diga usted que no hay vivienda, no me diga usted que esto es un problema, no me diga usted, dígame usted, esto de la vivienda, ¿cuáles son sus planes? ¿Cuál es el problema? Lo primero, ¿cuáles son sus planes y qué va a hacer usted? Y comprométase usted a que si no lo hace se va a la calle. Eso es lo que tenían que hacer y por desgracia no se hace. A ver, es que tenéis razón probablemente en las fechas en que llevamos 50 años, pero no es que no hagan nada, es que todo lo que hacen va en contra de, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, y así se me ocurre, el tema del suelo. Hubo una ley del suelo que permitía liberalizar y alguien se la cargó, que fue el Constitucional, gracias a Pujol y sus muchachos. Con lo cual eso es un patinazo. Porque, segundo, la cantidad de permisos que necesitas para, una vez tienes el suelo, poder construir. Amén de que, como tiene que depender del ayuntamiento, te exige una serie de condiciones que a veces son económicas y otras veces son simplemente de equipamientos, que te obliga a ponerlos. Y eso hace que también suba el precio, por poner un ejemplo tonto. Vino otro espabilado que se cargó la desgravación por hipotecas y así ya acabó de mandarlo todo a freír espárragos. Después, no hay ningún ayuntamiento en España que ha hecho un número considerable de pisos protegidos. En mi caso, yo creo que para alquiler, prefiero que para alquiler que para venta, pero para alquiler, para que la gente pueda vivir en un sitio, pues no existe. Y mira que hay países que los únicos que lo han resuelto han hecho eso. De hecho, tienen vivienda propia, protegida o como se quiera llamar. Y después, las únicas leyes que hacen los gobiernos no son para facilitar eso, sino para intervenir el precio. Y intervenir el precio, como bien dijo un famoso que alguna vez hemos tenido que buscar cómo se llamaba, economista, que hay dos maneras de destruir una ciudad, que es bombardeándola o interviniendo el precio de los alquileres. Así es. Y como sería muy irresponsable por mi parte solo quejarme pero no dar soluciones, es que esto se resuelve muy rápido. 1, liberar el suelo secuestrado por las administraciones. 2, quitar las tasas y los impuestos. El 30% de la construcción de la vivienda nueva son impuestos. Dejar de gravar en impuestos para la construcción de obra nueva, que por supuesto el promotor se lo repercute al comprador, por lo tanto se disparan los precios. Eso lo propusisteis en el Senado. Eso está propuesto por nosotros. Y en tercer lugar... Y creo que votó alguien en contra ayer o anteayer. No votó en contra. Votó el PSOE en contra y el PP se abstuvo, con lo cual se decayó la propuesta y me chocó mucho. No me chocó nada. No, te diré por qué, porque el PP acaba de presentar, y no sé si se votará ayer o yo mañana o la semana que viene, unas bajadas de IVA para los alimentos, para las latas, para el pescado, a ver para cuándo el pollo, la vivienda, ¿no? Y en cambio, y la vivienda, que es el gran problema, al 10%. Cuando se dice que se rebaje todo eso que proponíais vosotros, que era 1/3 de los costos, es decir, lo que chupa el Estado
de la vivienda va y se abstiene donde tiene mayoría absoluta, es decir, a tomar en un nuevo ejercicio de responsabilidad, pero el domingo los veremos protestando. Y en la tercera solución, por supuesto, que es dejar de cobrar impuestos en la compra de la vivienda. Yo el domingo creo que el único problema de eso es que lo ha convocado un partido y no debía convocar un partido. Debía convocarlo a la sociedad civil y que se apuntaran los partidos, porque en este país, cuando un partido convoca, el otro o los otros dicen que no quieren saber nada. Porque claro, me vas a convocar tú a mí con tus condiciones por ahí, que es una lástima. Pero lo cortés no quita lo valiente, es decir, protestar por Sánchez hay que hacerlo. No sé si en el templo de Nebot, después se ha convocado a alguien bastante conocido por vosotros, creo, una concentración en Ferraz, a las 12:30 o a la 1, ¿no? En el núcleo del mal. Pues eso, pues yo creo que hay que ir a todas. Quiero y si avanzar, convoco, Francas, mi prima convoca a otra. que nos quedamos sin tiempo. Me voy. Nos metemos de lleno en la Comunidad Valenciana porque ayer Pérez Llorca fue investido como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, aunque no será hasta el próximo martes cuando tome posesión. En un discurso en el que quiso pedir perdón a todas las víctimas de la Dana, es posible esta investidura gracias al apoyo de Vox, aunque tiene claro desde Vox que no es a cualquier precio, sino que es el precio del gran valor de la tierra valenciana. Carlos Mazón no estuvo durante ese debate, aunque sí justo al final, cuando se estaban produciendo esas imágenes, el ya expresidente de la Generalitat, que presentó su dimisión el pasado 3 de noviembre, sí que quiso estar ahí apoyando a su sucesor, a Pérez Llorca. Julia, nos dabas pequeñas pinceladas de ese acuerdo que había hecho posible no ir a elecciones en la Comunidad Valenciana, sino que Pérez Llorca fuese el presidente. Desgránanos algún detalle. En primer lugar, me gustaría dejar claro que no es ni un pacto de investidura ni un acuerdo de gobierno. ¿Y por qué no es ni un pacto de investidura ni un acuerdo de gobierno? Porque el Partido Popular sistemáticamente ha roto todos los acuerdos que teníamos al día siguiente de firmarlos. Y entonces, como firmar con ellos algo a puerta cerrada es papel mojado, le hemos dicho, pues hagamos una cosa, no se comprometa con Vox, comprométase con los valencianos. Salga, diga lo que va a hacer y si está en línea con lo que nosotros le pedimos, entonces votaremos a favor. Y en concreto hemos votado a favor y no habrá elecciones en la Comunidad Valenciana, por supuesto un ejercicio de responsabilidad, porque el Pérez Llorca se ha comprometido a, digamos, los 4 grandes bloques que exigía Vox para la Comunidad Valenciana. El primero, la reconstrucción. Una reconstrucción para hoy, pero también para mañana. Para hoy es que las ayudas lleguen, que se resuelvan todos los problemas de la gente que sigue, que lo han perdido todo y no tiene solución. Es decir, que la gente que está necesitada se la pueda ayudar. Y digo la reconstrucción del mañana, que es llevar a cabo todas las obras hidráulicas necesarias que no se hicieron y que por eso ocasionó la tragedia, que se lleven a cabo todas las obras hidráulicas que hacen falta, al margen del fanatismo climático y todas las cosas verdes que nos impone Europa, que se hagan para que no vuelva a suceder. En segundo lugar, rechazo al reparto migratorio de Bruselas, es decir, rechazo al reparto de menas en las comunidades autónomas y, por supuesto, devolución a sus países de origen. En tercer lugar, reacción frente al Pacto Verde Europeo, es decir, que la Comunidad Valenciana, en contra de los dictámenes fanáticos del Pacto Verde Europeo, alivie al campo, flexibilice determinadas condiciones que hace que sea más barato comprar mandarinas en Marruecos que en Valencia y que elimine todas esas trabas y esas administraciones, esas tasas que ha impuesto Europa para castigar a nuestro campo. Y en caso de que lleguen multas, que la Comunidad Valenciana se haga cargo de las multas, pero no vamos a seguir pasando por el aro del Pacto Verde Europeo. Y en cuarto lugar, la libertad educativa, que no haya imposición ideológica en las aulas y, por supuesto, que se pueda estudiar en español en todo el territorio de la comunidad autónoma. Pues un acuerdo que está sobre papel, veremos a ver si se llega a cumplir o no. Muy pendientes estará de que así sea desde Vox, tanto nacional como de la Comunidad Valenciana. Y abrimos página internacional y lo hacemos como siempre con mi compañero Sandro Meco. Hoy no tenemos esa cita diaria en 2 continentes, pero no nos puedes dejar con un sabor amargo del panorama internacional. Cuéntanos. El programa descansa, pero yo no. Y la verdad que en días como hoy me gustaría poder hacerlo porque las noticias que traemos desde Washington DC no son buenas después de ese tiroteo llevado a cabo por un hombre afgano de 29 años. Sabíamos que 2 soldados, 2 agentes de la Guardia Nacional estaban heridos. Bueno, pues podemos confirmar que la mujer que están a punto de ver en sus pantallas, Sarah Beckstrom, de 20 años, ha fallecido. El otro hombre herido, John Wolf, que tiene 24, está actualmente luchando por su vida. Estas eran las palabras que tenía que decir al respecto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Bueno, la familia está devastada, como puedes imaginarte, pero mi gente ha hablado con la familia. Nosotros lo haremos esta noche o mañana. Creemos que es importante darles tiempo. Acaban de conocer la noticia sobre su hija, no podemos llamarles 2 segundos después. No había pensado en ir al funeral, pero puede que lo haga. Bueno, y desde luego ayer lo hablamos en el programa, que estos hechos iban a tener sus consecuencias. El presidente de los Estados Unidos anunció que iba a pausar todas las solicitudes de migración por parte de los ciudadanos de Afganistán. Pues ahora tenemos más, porque según la propia cuenta de Truth Social del presidente de los Estados Unidos, se ha pausado de forma indefinida todas las solicitudes permanentes por parte de gente que provenga de países del tercer mundo para, en sus palabras, permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo y acabe con las admisiones ilegales de Joe Biden. Y muy rápido, Vladimir Putin ha presentado su clásico calendario de 2026, aparentemente con todos los meses en los que él tiene camiseta. Estábamos acostumbrados a retratos en los que él aparecía a lomos de un caballo mostrando pectorales y parece ser que no es así. Ya que estamos hablando de calendarios, noticia de última hora porque Vladimir Putin, reunido con Víctor Orbán, ha anunciado que está dispuesto a que Budapest sea la sede para llegar a ese acuerdo de paz. Pues Sandro, como siempre, muchísimas gracias. Francas, ¿algo que comentar sobre este calendario? No sabía que existía, yo pensé que era de bomberos A mí también me y llama la atención. otros artistas, pero en fin, que a la gente le guste ver a este señor, pues él lo sabrán. No sé si A le mí gusta o le ven obligado. A mí no me apetece nada. O sea. Pues Sandro, muchísimas gracias. Francas, Julián, Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy y gracias a ustedes por seguirnos como siempre a través de la televisión, de los dispositivos móviles. Ya saben que nosotros volvemos ya el lunes a partir de las 12 del mediodía. Disfruten mucho este fin de semana. Nos vemos el lunes. Adiós.